Ahora sí. Buen día. La clase de hoy vamos a continuar viendo demanda agregada, hoy en particular toque inversión. La clase pasada estuvimos viendo consumo y ahorro. Lo que les había comentado, que más o menos esto va a ser media clase aproximadamente, cerca de una hora, y después vamos a dejar espacio para que me hagan preguntas sobre el parcial. Como les comenté, todavía no lo tengo armado, así que tengo una idea de cómo puede ser más o menos, pero no tendría que cambiar igual las preguntas, porque en cualquier caso nunca les respondería exactamente cómo les voy a preguntar, obviamente. Demanda agregada. Entonces vamos a continuar con el capítulo 21 hasta el final de Samuelson y Nordhaus, de economía con aplicaciones a Latinoamérica, que vimos ya la primera parte un poquito más. Esto es la parte final, sería la parte de inversión. La inversión es, entonces, uno de los componentes de la demanda agregada, como habíamos visto, junto con el consumo, los gastos de gobierno y las exportaciones netas. En el libro dice, es el segundo componente más grande que tiene la demanda agregada. Obviamente que esto va a ser variable entre países, no todos los países van a estar invirtiendo la misma cantidad, ¿o no? Y la inversión, vamos a decir que tiene dos funciones, principalmente. Por un lado es un componente de gasto, es decir, cuando uno realiza una inversión, genera un efecto de crecimiento de corto plazo, genera un efecto sobre la actividad de corto plazo, porque obviamente cuando uno decide, por ejemplo, poner en funcionamiento una fábrica, va a tener que comprar las maquinarias y demás, entonces genera obviamente actividad económica en el corto plazo, ya por el solo hecho de poner las máquinas a funcionar. Pero, por otro lado, también genera un efecto de largo plazo, porque afecta el producto potencial y la oferta agregada. Es decir, uno cuando compra las máquinas, como le decía, genera actividad en el corto plazo, pero también está generando mayor capacidad productiva, y eso va a tener un efecto en el largo plazo. ¿Okay? Por inversión vamos a estar hablando en la famosa ecuación que ya hemos visto varias veces del producto, en el cual nos referíamos a la I latina. La I, lo que hablábamos en la demanda agregada, nos estamos refiriendo a la inversión privada bruta doméstica. Inversión hecha por los privados, no por los públicos, por el sector público. Por el sector público, como dijimos, está incluida dentro de los gastos gubernamentales, los cuales pueden ser gastos de inversión o gastos de consumo, a su vez. Entonces la inversión es privada, no es la gubernamental. Es bruta, de vuelta, porque incluye, no está neteado de lo que es la depreciación. Y doméstica, porque refiere a todo lo generado dentro de nuestras fronteras. No tiene en cuenta la inversión realizada afuera. ¿Ok? Por nacionales hecha afuera es doméstica. Y es solo una parte, obviamente, de lo que nosotros comúnmente y en el día a día vamos a estar llamando que es la inversión. Porque obviamente que uno dice, estoy haciendo tal inversión, o se va a referir con el concepto de inversión a distintos conceptos. En particular, esto no va a incluir a la inversión extranjera. ¿Ok? La inversión realizada por extranjeros no va a estar incluida. No va a estar incluida, como les decía, la inversión de gobierno, y no va a estar incluido, que estas dos componentes, ya los habíamos dicho, están desde la definición, pero un tercer componente que muchas veces lo consideramos dentro de la inversión, pero que aquí no está, porque es la inversión física, esta que estamos hablando, es la inversión en intangibles. Entonces, cuando estemos hablando de la inversión en demanda agregada, vamos a estar hablando de la inversión en bienes físicos. Aquellos bienes intangibles, como es el conocimiento, o el know-how, o el valor de una marca, etcétera, que son son inversiones también. Construir estas cuestiones no están incluidas. Estamos hablando solamente de inversiones físicas. ¿Ok? Entonces, resumiendo, componente de la demanda agregada va a tener efectos en el corto y en el largo plazo, y nos estamos refiriendo a este universo un poco más restringido de lo que comúnmente podemos llegar a llamar inversión. Entonces, cuando hablamos aquí de la inversión en la demanda agregada, no va a estar en cuenta la construcción de puentes, no va a estar en cuenta la inversión extranjera directa que hace una empresa de otro país, y no va a estar tenida en cuenta la inversión que hacemos en conocimiento. ¿Ok?
no va a ser parte de la inversión, por decirlo de alguna forma sencilla con ejemplos. En Latinoamérica en general, la inversión bruta, tanto la pública como la privada, si cuento las dos, se suele financiar con ahorro interno. Es decir, recuerden cuando hablamos que la inversión tiene que igualarse al ahorro. En general, la inversión bruta podía ser financiada con ahorro externo, con el ahorro generado por los uruguayos en Argentina, o los españoles, o los pakistaníes en Argentina, porque ellos ahorran y puede ser que no lo gasten en su país. Sin embargo, una regularidad que uno encuentra en Latinoamérica, y Argentina no escapa de esto, que van a ver en el libro, es que en general la inversión está financiada de forma interna, ¿ok? Está con ahorro interno. Entonces, en general nosotros no es que vamos a ver capitales de gente de otros países invirtiendo en inversión física bruta en Latinoamérica, ¿ok? Y Argentina no escapa de esto. Obviamente que esto no tiene por qué ser así. Cita que algunos países de Latinoamérica esto no es así, son excepcionales, países más pequeños, pero podría ser que los españoles estén invirtiendo sean los que estén ahorrando para poner esta inversión en Argentina, ¿no? Las categorías de la inversión bruta, privada, doméstica, que es lo que nos estamos refiriendo con la I, con esta inversión, van a ser tres. En particular, vamos a estar hablando de inversión en maquinaria y equipo fijo, que, como lo dice su nombre, construir una planta, un horno industrial, etcétera, está incluido dentro de esto. Software y estructura de empresas, y los incrementos de inventarios. La adquisición de software, eso también está incluido, es una inversión. Si uno adquiere programa, que es parte del capital que uno hace, puede decir, si uno compra una licencia o invierte en desarrollar sistemas, eso sí está incluido. Y por último, los incrementos de inventarios, ¿ok? Que tiene que ver con, de vuelta, aumentar los stocks que uno tiene, ¿no? Esos serían los tres componentes que vamos a estar viendo dentro de la definición de inversión privada doméstica. Hasta aquí lo que estamos viendo entonces son un poco más, un poco menos, pero definiciones, entender qué es lo que hablamos cuando hablamos de inversión, entender cuáles son los componentes, obviamente que estas definiciones ponen divisiones y fronteras un poco rígidas a veces, y van a encontrarse con zonas grises, con algunas definiciones, algunos elementos que van a dudar, esto, cómo lo consideramos. Naturalmente eso pasa, la definición que tenemos aquí en el libro es bastante estricta, pero bueno, habrá que ver, para cada caso obviamente que van a surgir dudas y algunas cuestiones que nos van a quedar medio en la mitad, si definimos, no sé, si definimos dentro de este universo, o si lo definimos por fuera, si estamos hablando de esto es inversión, si esto es privado, o esto es público, si esto es interno, o es externo, etc. Siempre puede pasar que dentro del anecdotario se nos van a ocurrir algún ejemplo que va a quedar medio en el medio. Pero bueno, como un ejercicio conceptual, y por lo menos para tener claro hacia dónde vamos, las definiciones las hacemos de forma taxativa. Bien. Ustedes de vuelta, como siempre, aquí mediante el chat me van a ir cortando si tienen alguna pregunta. Por ahora estamos más que nada en definiciones. Pero bueno, ustedes como saben, me dicen y cortamos y les doy lugar para que hagan consultas. ¿Cuáles son los determinantes de la inversión? ¿Cuáles son aquellos elementos que nos van a estar determinando cuánta inversión hay en un país o no? En primer lugar, vamos a tener los ingresos. Es decir, cuanto mayores sean los ingresos de un país, cuanto mayor sea, de alguna forma, el ingreso, uno va a estar esperando que mayores sean las ganancias por invertir. Entonces, cuando es un país que genera muchos ingresos, cuando es un país que la economía está pasando por una fase de auge, por una fase de ciclo económico de alta actividad, naturalmente que si uno invierte hay un mayor premio. Esto, para podérselo pensar, pensemos en el caso, la economía argentina no es una economía que tenga altos ingresos, no hay un mayor premio por invertir, entonces naturalmente esto tiene un efecto negativo sobre la
sobre la inversión. ¿Ok? De alguna forma, cuando hay ingresos, cuando los ingresos son más altos en una economía, el retorno de invertir, de poner algún tipo de negocio, es más bajo. Recordemos que la inversión tiene una lógica en la cual uno pone dinero en algún momento, como se dice, hunde un costo, tiene algún tipo de sacrificio en el corto plazo o en el presente, y luego en el futuro, en el mediano o en el largo plazo, uno espera recuperar con creces esa inversión, espera tener algún tipo de ingreso. Una economía que no genere ingresos, obviamente que va a tener una menor tasa de inversión, ¿no? Naturalmente, uno no va a invertir, si puede elegir, en un lugar donde no se genere el ingreso, donde no haya posibilidad de recuperar esta inversión que uno hace. Otra cuestión bien relevante es porque uno no mira solamente cuánto dinero le entra, porque si no eso sería algo muy cegado, uno también tiene que mirar los costos. Entonces cuando uno hace algún tipo de inversión, naturalmente, más allá de mirar, bueno, si yo hago esta inversión me va a dar 100 pesos, 200 pesos, o lo que sea, uno también mira cuánto le cuesta, porque puede ser que una inversión uno le tenga ingresos esperados altos, uno espera ganar una determinada cantidad de dinero, pero por ahí los costos son más altos que una alternativa. Es decir, una inversión que a mí me genera 150 pesos puede no ser mejor que una que me genera 100. ¿Por qué? Bueno, porque los costos de la inversión de 150 pesos quizás son otros 150, entonces gano 0, y la inversión que gana 100, quizás los costos asociados me cuestan 50. Entonces hay una ganancia. Entonces, de nuevo, los ingresos son un determinante, pero hay que empezar a tener en cuenta los costos. Y cuando uno tiene en cuenta los costos de invertir, parece bastante claro, obviamente, que hay ciertas limitaciones que va a haber en una economía o en otra, los cuales van a hacer que la inversión sea más alta o más baja. En primer lugar, hay una cuestión que tiene que ver con los impuestos, ¿no? Obviamente que aquellos ingresos que generan una inversión, si yo tengo una mayor tasa de impuestos, en Argentina le llamamos impuesto a las ganancias, pero impuesto a los ingresos o impuesto a los beneficios, como le llamemos, el nombre ese cambia de acuerdo a los países, pero la idea es la misma. Obviamente que eso me genera algún tipo de desincentivo. En un país donde por cada peso que se gana, descontado dentro, esto vendría a ser como parte de los costos. Uno, de nuevo, como les decía, uno suponga que tiene un proyecto que da de ganancia 200 pesos, sus costos son 100, entonces la ganancia o los ingresos generados son de 100, ¿no? 200 menos 100. Sobre los 100 pesos que quedan de ganancia o de ingresos generados, van a aparecer algún impuesto. En Argentina le llamamos, como le digo, impuesto a las ganancias, impuesto a los beneficios, puede llamar impuesto a los ingresos, etc. Impuesto a la rentabilidad, depende del país. Como le dije, 200 menos 100 de costos quedan 100. Obviamente que si un país cobra un impuesto a las ganancias, por llamarle con el nombre argentino, del 20%, de esos 100 se van a perder el 20%, se van a perder, va a ser dado al fisco, 20 pesos, le quedan 80 a la empresa. Si en cambio el Estado tiene un impuesto de las ganancias del 50%, de los 100 va a terminar quedando 50. En cualquier caso, entonces aquí la idea es que obviamente que los incentivos, cuando hablamos de determinantes de la inversión, vamos a estar diciendo qué cosas generan que haya más o menos inversión. Naturalmente, impuestos más altos van a terminar generando una menor inversión, obviamente, porque hay una parte de esa ganancia, que es lo que nos atrae a hacer la inversión, que no va a poder ser disfrutada por aquel que haga inversión. Sí, Martín, escribime la pregunta ahí, decime. En Argentina, ¿de cuánto es? Argentina había cambiado, históricamente era del 35 y había para bajarla al 30, y luego esto se había vuelto a subir. No me acuerdo si está el 30 o el 35. Mirá, tendría que saberlo porque esto en realidad era el 35 históricamente, se cambió al 30, pero no sé si no volvió a subir ahora en la ley de emergencia. Las tasas en el mundo en general van entre el 20, depende del país, entre el 20 y el 40%, más o menos, para las empresas. También, obviamente, que esto después está el impuesto a los ingresos de las personas, pero en este caso estamos hablando en general del impuesto a las ganancias de las empresas, a los ingresos de las empresas, a la renta empresarial. Aquí, mientras ustedes hablan aquí, mientras yo hablo, digo, voy a ver si encuentro aquí.
Porque esto tendría que leerlo. Aquí, porque estoy haciendo una búsqueda aquí. 35, sí, no, sí, 35%, sí, 35. Bueno, otro determinante dentro de los costos es la tasa de interés. Ahora vamos a ver algún ejemplito más en las próximas filminas, a ver, mirando la curva de la demanda de la inversión, pero un poco lo que vamos a ver dentro de los costos es lo siguiente. Imagínense que hay una inversión que tiene cierta ganancia por hacer. La gente en general, uno va a separar lo que es la inversión del ahorro, obviamente. Ahora les cuento por qué es esto. Uno separa la inversión del ahorro, y uno tiene que pensar que cuando uno va a realizar una inversión, le va a dar una determinada rentabilidad. El ahorro, ¿cómo se canaliza hacia la inversión? Básicamente, uno para realizar esta inversión va a pedir prestado los fondos. Entonces, si uno tenía esta inversión, uno tiene una inversión, la cual le va a dar 200 pesos, pero tiene que financiarse de vuelta, tiene los costos de 100, uno ¿qué hace? Va y pide prestado 100 e invierte. Uno separa la parte de la inversión del financiamiento. Naturalmente que si uno para pedir prestados 100 pesos tiene que pagar una tasa más baja de interés, los costos van a ser menores. Del mismo modo que si uno para pedir dinero prestado tiene que pagar una tasa muy alta de interés, los costos van a ser más altos. Entonces, de vuelta, con la misma lógica que dentro de los impuestos, una tasa de interés más alta va a hacer que sea más caro endeudarse. Cuando es más caro endeudarse, el costo de realizar una inversión empieza a subir. Y aquí un poco un ejercicio de abstracción, porque ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué pasa? Es probable que pregunten, bueno, pero ¿qué pasa si yo en realidad, en vez de pedir, soy el dueño mismo de la inversión? Soy el dueño del ahorro, soy aquel que tiene ahorro. Primero que, vamos a decir, en el mundo, cuando uno piensa en las inversiones que hacen las grandes empresas no es que ahorran durante 10 años y una vez que juntan toda la plata, ahí van y realizan una inversión. ¿Ok? Porque eso es totalmente ineficiente, porque han tenido durante 10 años el dinero frenado. ¿Se entiende? La empresa no puede decir, voy a ganar plata durante 10 años, entonces una vez que gano la plata, ahí recién invierto. Eso no funciona así porque uno llegaría tarde, y segundo, porque se perdió 10 años donde tenía ganancias, y en vez de haber hecho una inversión antes, ¿se entiende? Entonces no tiene lógica que las empresas grandes se estén financiando, primero ahorren y después lo inviertan. Esto no tiene lógica tampoco ni siquiera entre las personas comunes. Ustedes les toca nacer y vivir en un país en el cual no tenemos crédito, pero en general en el mundo, cuando uno se compra una casa, uno no dice ahorro para una casa y después me la compro y después la uso durante toda mi vida. En general uno accede a algún tipo de crédito del banco, entonces compra con un crédito 20 a 30 años, y en función de ese crédito es que uno después compra en el presente y después lo paga en el futuro durante 10, 20, 30, 40 años, lo que sea. ¿Ok? Entonces, en ningún caso tiene mucha lógica pensar que la gente ahorra, junta todo y después lo gasta. Aún si fuese el caso en el cual uno ahorró la plata por el motivo que sea, porque la heredó y la tiene toda junta y tiene una inversión posible, pensemos lo siguiente. Uno va a estar mirando, por un lado, una inversión que le va a reportar algún tipo de ganancia, de rentabilidad, y por otro lado decíamos que tenía que mirar cuando se endeudaba qué tasa lo hacía. Si la tasa de interés a la cual uno se puede endeudar, de alguna forma, más algún margencito que se quede en el banco, es la misma tasa que a mí me daría el banco si yo, está en línea con la tasa que a mí me da el banco si yo voy y lo deposito. Supongamos que la tasa de interés es muy alta, entonces yo como no tengo el capital para invertir, la tasa de interés es muy alta, entonces me hace que no me sea rentable realizar una determinada inversión. Yo entonces, si hacer una inversión me daba 100 pesos de ganancia, pero en intereses tengo que pagar otros 100 pesos, entonces la tasa de interés es muy alta, no me cierran los números, no realizo la inversión. Si yo fuese el dueño de estos ahorros, entonces no tuviese que pedir prestado, opera la misma lógica. En vez de realizar la inversión, yo la plata me conviene llevarla al banco y le presto a otro. La inversión de vuelta es peor que
la tasa que me rendiría por prestarla. Entonces la lógica un poco ahí que está operando es, no cambia nada si yo soy el dueño del dinero o no. Siempre en el mundo se piensa con que el que realiza la inversión es una persona distinta que el que ahorra y la pide prestada, porque tiene esta lógica de que uno no va acumulando la plata, la deja guardada y la usa 10 años después. Pero aún si uno fuese el dueño de ese dinero, si la tasa a la cual se presta, la tasa de interés es tan alta que supera la rentabilidad del proyecto, si yo soy el dueño de los ahorros, no tengo ningún interés en hacer el proyecto. Me conviene prestarla. ¿Se entiende? Aún cuando no era el dueño, si me era tan alta que me convenía no pedirla prestada, si yo soy el dueño de esos fondos, ¿para qué la voy, si tengo 100 pesos ahorrados, ¿para qué lo voy a invertir en un proyecto que me da 100, pero que me mete en 1000 problemas, si yo en realidad lo puedo prestar a otra persona y que me dé los mismos 100 pesos? Entonces, por eso es que la lógica es la misma. No hay ninguna cuestión que esto cambie si vamos a decir que uno es el dueño o no de la plata, si uno la pide prestada o no. Entonces, de vuelta es algo por ahí más complejo, es una idea un poco compleja, pero es una idea que uno la tiene incorporada cuando piensa en el ahorro y en la inversión en economía. Uno tiene que pensar que incluso uno mismo puede separarse en la persona que ahorra y la persona que invierte. Porque incluso entre uno mismo va a decir, yo me presto, no es que tenga esquizofrenia, pero me conviene prestarme para invertir en poner una panadería, o en realidad me conviene la llevo al banco si total es más caro. Y la lógica sería la misma, si yo no tengo la plata para poner la panadería, me cobra muy caro, no puedo porque no me cierra el número. Y si ahora yo soy dueño de los ahorros, ¿voy a poner la panadería o en realidad prestarlos sale más caro? Y la presto a otro, no la voy a usar para algo que rinde. Esa sería un poco la lógica que tiene, algo compleja, algo por ahí es un ejercicio, hay que abstraerse un poquito, pensarlo en frío, pero esa es la lógica por qué no nos interesa si uno es el dueño o no. Uno siempre dice, si la tasa de interés es alta, me cuesta financiar un proyecto. ¿Por qué? Porque el uso alternativo, obviamente, el costo de oportunidad, podríamos pensarlo de esta forma, el costo de oportunidad es muy alto. El costo de oportunidad de invertir mi propio dinero es muy alto. ¿Por qué? Porque me pierdo el uso alternativo. ¿Cuál es? Prestarle una tasa que es bien alta. Una tasa que tiene una rentabilidad que supera a la inversión posible. ¿Ok? Esto cobra una relevancia importante. Vamos a ver algún ejemplo después con la demanda de inversión y demás, pero ya se los voy adelantando. En Argentina, estamos hablando aquí con el default, no sé si ustedes esto sí lo sabían. Chile estuvo colocando al menos del 2,5% en dólares y en euros colocó al 1,7% en dólares, la tasa de interés que colocó. Perú hace un par de semanas estuvo colocando abajo del 3% y va a colocar en estos días abajo del 3% de tasa de interés, es decir, por cada dólar que le prestan a Perú por año, tiene que pagar 3 centavos de dólar. Y Argentina está viendo si la tasa vaya a ir al default o no, si para los mercados una tasa que esté bien o no, discusión entre el gobierno y los acreedores, es pagar 10-12% más o menos. Esa tasa a la cual un país se endeuda es un poco el piso al cual se endeuda toda su economía. Entonces, cuando uno piensa en una economía en default, pensemos esto, una economía en default es una economía la cual es un Estado el cual no pudo repagar sus deudas. Cuando alguien no puede repagar sus deudas, naturalmente las tasas de interés son mucho más altas, obviamente. Ustedes le van a prestar a alguien que tienen dos vecinos. Uno sabe que repaga todas sus deudas, o otro que cada tanto se endeuda y dice, no puedo pagar. Naturalmente, a uno va a tener la certeza de que le va a devolver, y el otro no tiene la certeza de que le va a devolver. Cuando uno pone la tasa de interés a cual le presta a uno y al otro, al que sabe que le va a devolver le va a poner poquito, porque sabe que va a cobrar seguro. Al que tiene dudas, le va a poner una tasa más alta, porque de alguna forma tiene que ponderar el riesgo. Sí, si me paga cobro mucho, pero si me deja de pagar o entro en algún tipo de conflicto, voy a cobrar cero. Entonces por eso es que la tasa de interés a alguien que uno duda de que pueda repagarlo es más alta, y aquellos que uno confía que le paguen es más baja. Argentina, si entrase en default, naturalmente la tasa de interés del Estado argentino sería mucho más alta que estando en una situación de pagos normales. La tasa de interés que paga un Estado es un poco es un piso para su economía. Depende tanto de la cantidad de crédito que hay como de las tasas que se pagan en la economía. Básicamente,
Porque ustedes piensen esto, que esto no es el crédito que Isidro Guardarucci va a tomar para comprarse una casa o para pagar una cafetera en cuotas. El crédito de esto es, piensa una empresa, Arcor tiene que hacer una planta. Para hacer una planta, Arcor en Argentina necesita $200 millones. $200 millones el mercado local no lo puede absorber. Entonces tiene que ir a colocar, tiene que ir a endeudarse a otro país, a Wall Street. Cuando uno va a otro país, dice, bueno, pero usted viene a Argentina, entonces el piso es mucho más alto, tu riesgo es mucho más alto. Entonces, ¿cómo esto se ata? Naturalmente, la tasa de interés si Argentina fuese a default, pensemos que sea del 12%, del 14%, del 15%, si vamos a default, comparar contra la tasa de interés que paga, que les decía, Perú o Chile. Imagínense en un contexto post-COVID, coronavirus, COVID-19, la economía está totalmente parada, obviamente que hace falta crédito para que se reactive la economía, para un montón de negocios y de empresas que tienen que reinvertir para volver a salir para adelante. Imagínense la posibilidad que va a tener las empresas en Perú comparado a las empresas en Argentina, o las empresas en Chile con respecto a las empresas en Argentina. Solamente en Argentina van a ser financiables aquellos proyectos cuyo rendimiento sea más alto que estas tasas de interés a las cuales se van a endeudar. Si se endeudan al 12 o al 15% del país, pero supongamos que las empresas, en dólares, se tienen que endeudar al 15% anual, solamente van a hacerse esos proyectos, van a ser rentables que rindan al menos un 15% en dólares. Todos los proyectos que no lleguen a tener semejante rentabilidad no van a poder realizarse porque obviamente no llegan a repagar el costo. Por el contrario, en Perú, un proyecto que tenga un 5% de rentabilidad va a ser financiable y va a ser rentable. ¿Por qué? Y porque solamente tiene que repagar un interés del 3%. Entonces, a esto vamos con qué es lo que determina la inversión a nivel agregado de un país. Bueno, el segundo punto, aquí que lo hice bien largo, pero es sumamente interesante, es el concepto de la tasa de interés. Tasas de interés más altas van a afectar el costo que tiene el capital. Va a hablar en el libro, van a ver el costo del capital. Endeudarse y conseguir el capital, cuando la tasa es más alta, es más alto. Es más caro. Entonces, naturalmente, se van a hacer menos inversiones. ¿Por qué? Porque solamente vamos a hacer las inversiones cuya rentabilidad llegue a repagar el interés al cual uno se endeuda. Un tercer elemento que en el libro no está mencionado, pero que sí tiene que ser, y más en particular por los países en los que vivimos, y porque este libro, las ediciones estas tienen ya sus años, entonces quizás no era tan evidente, tiene que ver con otro tipo de riesgos que van a ser, básicamente, uno cuando realiza una inversión, mira, ¿cuánto tengo por ganar? ¿Y cuáles son los costos incurridos para realizar esa ganancia? De alguna forma, dentro de los costos, uno tiene que tener en cuenta todo lo que le va a costar. Uno, bueno, si voy a ganar 100 pesos en realidad, pero voy a pagar determinada cantidad de pesos, la voy a tener que pagar en impuestos, determinada cantidad voy a tener que pagar en tasa de interés. Y hay otros costos asociados a otro tipo de riesgos. Por ejemplo, imagínense si ustedes ponen una empresa en Argentina, va a hacer una inversión para en el año 2016, ustedes hacían, o 2017, ustedes ponían una empresa en Argentina para producir y exportar grano de soja. Ustedes hacen una inversión en Argentina para producir y exportar grano de soja. Uno, más allá de los impuestos que había en ese momento, existían, lo que surgió fue que aparecieron otra cantidad de impuestos nuevos. Entonces, apareció un riesgo potencial de pérdidas que van más allá de los impuestos puntualmente que hay en un momento del tiempo o de la tasa de interés. O pónganse a pensar si uno hace una determinada inversión en un país y le expropian la empresa, que es el caso más aquí que pongo y que es quizás lo más común y nos parece más claro. No va a suceder en todos los países esto, pero imagínense si uno hace una inversión en Venezuela. Uno tiene que pensar que si su inversión le va muy, muy bien, la probabilidad no es cero de que a uno le expropien la empresa. Puede llegar a suceder. Entonces, al momento de realizar una inversión, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la seguridad jurídica son sumamente relevantes. Imagínense, de nuevo, si yo pongo una inversión que gana 100 pesos neto de todos los costos, de tasa de interés, de impuestos y demás, en Venezuela o en Colombia. Naturalmente uno tiende a pensar que la seguridad que uno tiene de que esa empresa no vaya a ser nacionalizada o no vaya a tener otro tipo de conflictos, naturalmente que es mucho más baja en Colombia que en Venezuela.
Y así con un montón de otros elementos uno podría tener en cuenta. Uno puede ser que dentro de los costos para realizar una inversión, uno nunca sabe en Argentina una cantidad de regulaciones que se le pueden poner de un día para el otro, puede haber limitaciones a exportar bienes. Entonces uno pone una inversión para exportar y después uno tiene determinados cupos o trabas o permisos para exportar, para importar, para comprar insumos, etc. Hay toda una cantidad de elementos que en el libro no está ni siquiera contado en general, mucho menos está descrito en particular, pero para mí vale la pena mencionarlo, porque la inversión, si no parece que solamente impuestos y tasa de interés, podría parecer que ahí se agota la discusión. No, uno tiene que entender que cuando uno realiza una inversión, uno va a mirar todo aquello que le esté afectando ingresos y costos futuros, es decir, todo aquello que le esté mirando, todo aquello que determine la rentabilidad futura. Entonces, aquellas cosas que hagan que la rentabilidad sea mayor, obviamente van a aumentarla, pero todas aquellas cuestiones que nos hagan que la rentabilidad sea menor, la van a afectar negativamente a la inversión, ¿no? Entonces, de vuelta, el libro habla de impuestos y de tasas, pero pónganse a pensar aquellas cosas que en general no son tan comunes, pero lamentablemente, en particular, en el caso argentino y en el caso latinoamericano, son más comunes que en otros países. Aquellas cosas que en otros lados están superadas, todos estos riesgos potenciales que hay que meterlos dentro de una inversión. También, obviamente, que hay otro tipo de costos que uno tiene que tener en cuenta, pero que está metido dentro de las distintas ecuaciones, dentro de estos conceptos, dentro de los ingresos. Obviamente que hay riesgos climáticos que uno tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, si es una inversión que tiene que ver algo agrícola, que eso, de alguna forma, podríamos decir, o bien que lo ponemos dentro de los ingresos, porque podríamos decir, los ingresos pueden ser más altos o más bajos, entonces uno tiene que hacer los ingresos de alguna forma promedio, o también lo podemos pensar como que en realidad los ingresos son siempre lo mismo, lo que pasa es que hay una cantidad de costos que pueden surgir o no, y yo, por ejemplo, tengo una sequía. Lo mismo podríamos decir con esto, de vuelta, la forma de presentar estas cosas tiene cierta flexibilidad. Algunas cuestiones podemos plantearla como caída de ingresos o como aumento de costos. Como les contaba, estos riesgos de expropiación y demás, yo lo cuento del lado de los costos, pero bien, podría alguien decir, se puede pensar como que los ingresos pueden caer. De nuevo, es importante, lo que aquí es importante tener en cuenta es que más allá de los determinantes bien claros que plantea el libro, es que sepamos que todo aquello que a mí me afecte la rentabilidad de una empresa, para arriba o para abajo, va a estar determinando que haya más o menos inversión. Un tercer elemento, y que de vuelta y que está un poco atado a este último que estaba mencionando, son las expectativas. Las expectativas tienen que ver con, yo para realizar una inversión, quizás hoy en día los impuestos son una determinada cantidad, la tasa de interés es una determinada cantidad fija. Las expectativas tienen que ver con qué estoy esperando. Puede ser tanto para un país como para un determinado sector. Y si yo estoy esperando que ese sector o que ese país le vaya mejor, obviamente voy a invertir más. Si yo estoy esperando que le vaya peor, voy a invertir menos. Esto, naturalmente, tiene un efecto sobre la inversión que se realiza. Aquí yo puse el caso de las elecciones en Uruguay. El actual presidente y recientemente electo presidente uruguayo es una persona que le dio cierta tranquilidad y cierta seguridad a las inversiones en Uruguay y hay cierta confianza en la economía uruguaya de acá a los próximos años. Esto naturalmente tiene un efecto sobre la inversión. Aquellas personas que estaban en duda, ¿hago la inversión en Uruguay? Porque no sé quién va a ganar y no sé realmente qué país se viene en los próximos años, obviamente al ganar un determinado candidato, el actual presidente uruguayo, las expectativas mejoraron con respecto a si hubiese ganado otra fuerza. Lo mismo por ahí para pensar también por sectores, el sector energético. El sector energético, ahora ya estamos realizando la pérdida, pero ya desde hace unos meses, cuando empieza la caída del petróleo, hace ya casi 2 meses más o menos, estuvo muy relacionado con las expectativas que habían sobre el consumo de petróleo. Hace 2 meses el consumo de petróleo todavía no era tan bajo en el mundo, pero el mundo se estaba empezando a cerrar. El mundo hace 2 meses se estaba empezando a cerrar. Que el mundo se cierre quiere decir que las empresas fabrican menos cosas, entonces necesitan de menos insumo, de menos petróleo. El petróleo se usa para plásticos y también como combustible para producción. La gente anda menos en el auto, la gente no viaja en avión, la gente no viaja en barco, la mercadería no viaja en barco ni en avión. Todo un consumo energético muy reducido en el mundo. Muy reducido de energía en general y de petróleo en particular.
hace 2 meses todavía no había impactado tan fuertemente en la actividad mundial todo el efecto del coronavirus. Sin embargo, las expectativas eran sí de que el mundo se estaba cerrando, entonces las expectativas eran que se venían meses de muy baja actividad en el mundo, entonces el sector energético, que obviamente que se lo demanda a partir de la actividad, iba a ser muy golpeado. Entonces, de nuevo, aquí la inversión del sector energético desde hace ya un par de meses, cuando se viene a pique, ¿se acuerdan que hace unas semanas hablamos del petróleo en precios negativos? Pero el valor del petróleo se viene cayendo a pique desde hace ya varias semanas, digo 2 meses, no tengo bien el calendario, puede ser alguno un poco más, un poco menos, pero uno ya cuando ve venir que las expectativas son malas sobre un sector, naturalmente la inversión cae. Aun cuando la actividad en ese momento, todavía el petróleo se seguía consumiendo en cantidades más o menos aceptables, históricamente promedio, las expectativas sobre este sector se vinieron a pique. Entonces, naturalmente, la inversión, ¿quién se va a poner a invertir en un sector que se venga a pique de esa forma? Por decir algún ejemplo, ¿no? Si ustedes en Argentina vendiesen estufas nuevas, por dar algún ejemplo, ¿invertirían o no invertirían? Yo en particular, no invertiría en el mercado de estufas. ¿Por qué no invertiría en el mercado de estufas? Justo anoche esto lo hablaba con mi viejo, el parte del anecdotario que siempre nos sirve para explicar un poco las clases. Hablamos del tipo que vos sos un gasista o que vos tenés que conectar estufas. Con todas estas cuestiones de la restricción que hay en Argentina, párense en un mes atrás, si ustedes estuviesen en abril. En abril la gente, la verdad es que todavía las estufas no se compran ni se ven nada, porque en abril la gente, por lo general, digamos que no compra estufas. Las estufas uno la compra por decir de alguna forma, entre mayo y junio, cuando el invierno va a empezar. En abril todavía el mercado de estufa funcionaba normal, es decir, no vendíamos estufa porque nunca se vende estufa. ¿Qué expectativas tienen en un país en el cual se va a cerrar todo durante mayo y un poco de junio, que son cuando uno conecta la estufa? Para cuando se vuelva a reconectar, abrir toda la economía, no sé, en junio, o que se termine todo de caminar como corresponde, para julio, la gente ya por ahí va a decir, ya pasé medio invierno, la verdad es que ponerme ahora a gastar en conectar la estufa, la verdad es que no tiene mucho sentido para hacer medio invierno nomás. Me lo hago el año que viene y me ahorro la guita de estos meses. Entonces, de nuevo, en abril la venta de estufa, la verdad que no estaba ni por arriba ni por abajo de poder ser, y estoy simplificando el caso, pero para que tengamos una idea de cómo funciona, no era ni más ni menos que lo que uno esperaba que haya de venta de estufas. Ahora, la expectativa de la venta de estufas de los próximos meses sí era más baja que lo que uno que lo que sería históricamente. Entonces sí, naturalmente, si uno tiene una empresa que coloca estufas, o que fabrique estufas, por ahí decía, la verdad es que hay que invertir menos este año. Hay que invertir menos, ¿por qué? Porque las expectativas son que el sector tenga menor actividad. Entonces, de nuevo, más allá de que uno esté mirando unos determinados ingresos o unos determinados costos fijos, y que los cuales parecen que estaban en línea con lo que históricamente eran, las expectativas sí son muy distintas. Entonces uno, de nuevo, tiene que tomar decisiones distintas de inversión. Martín, no sé qué me pregunta de contarnos del INDEC. Lo del INDEC, no sé. No sé qué del INDEC, hay demasiadas cosas. Pero hoy voy a tratar de terminar rápido, así tenemos tiempo para las preguntas. Bueno, curva de la demanda de inversión. Y esto está muy relacionado a lo del INDEC. Me pregunta Martín de los datos nuevos, entiendo que son los datos de consumo, están subiendo, son microdatos, es medio difícil de que ustedes por ahí lo sepan manejar, los microdatos todavía, eso los aprenden con un tercer, cuarto año de la carrera, a utilizar microdata con algunos programas de manejo de datos que usamos los economistas. Es la encuesta nacional de gasto de los hogares. Subieron ahí, hay algunos reportes y demás, son de patrones de consumo. Mirando los crudos son un poco difícil de interpretar, pero algún informe por ahí, ya hay en Twitter, ya hay gente que los está mirando y está subiendo informes. Bueno, retomo con esto. Curva de la demanda de inversión. La utilidad o el beneficio o la rentabilidad, usamos distintas palabras, de una inversión, estará dada por la diferencia entre los ingresos y gastos incurridos, como les comentaba. Para realizar una inversión, como ya hablábamos más temprano,
El capital debe pedirse prestado. De vuelta ya les expliqué por qué esto no cambia que yo lo pida prestado a un tercero o que de alguna forma me lo pida prestado a mí mismo, y sin estar haciendo un caso, estar contando un caso de esquizofrenia. Porque tiene esta lógica que uno se puede prestar a uno mismo, ¿no? La tasa de interés que se pague, obviamente que va a ser un determinante de la demanda de inversión, como ya estuvimos viendo. Como ya les conté, cuanto mayor sea la tasa de interés, mayor va a ser el costo para realizar una inversión, y por lo tanto hay inversiones que dejarán de ser rentables. Como yo les conté, les contaba el caso de si la economía peruana tiene una tasa de interés más baja que la economía argentina. Naturalmente, en la economía argentina, entonces un proyecto, como les contaba, si la tasa de interés para toda la economía es del 15% en dólares, porque Argentina está en default, proyectos que rindan 10% en dólares en Argentina no se van a hacer. ¿Por qué? Porque no es rentable, no puede repagar el costo del capital que necesita para realizar esa inversión. Por el contrario, si la tasa en Perú, estoy simplificando, hay distintos grados, pero supongamos que del 3%, una inversión que rinde el 10% en dólares se va a realizar. ¿Por qué? Porque es rentable. Es decir, los ingresos que genera superan a los costos que hay que pagar. Entonces, en Perú se van a realizar más inversiones que en Argentina. ¿Por qué? Porque las tasas de interés son más bajas. Entonces, hay más proyectos que son rentables con respecto a Argentina, que solamente, como la tasa de interés es muy alta, solamente muy poquitos proyectos muy rentables son los que sobreviven, ¿no? Eso es un poco la lógica, básicamente, de cómo opera la tasa de interés. En la línea siguiente tenemos algunos ejemplos. Esto está en el libro, es un poco tedioso un poquito el ejemplo, pero síganme de a poquito. No es el más sencillo, pero como está en el libro prefiero explicarles así después no se sorprenden con el libro con algo complicado. En la primera columna, la columna 1, aquí con el cursor les marco, aquí vamos a ir avanzando columna por columna y yo les voy a ir contando qué es lo que dice cada una. La columna 1 del proyecto te va a tener cada uno de los proyectos. Proyecto A, proyecto B, C, D, E, F, G, H. Estos son 8, ¿no? Sí, 8 proyectos distintos que cada uno tiene una letra y es el nombre del proyecto. Cada proyecto, obviamente, no son todos iguales. Cada proyecto tiene, ahí dice, una inversión inicial del proyecto en millones. Hablemos de dólares porque es lo que el libro está en. Entonces, no todos los proyectos son todos iguales. El proyecto A, la inversión inicial es de $1 millón, el proyecto B es de 4, y el C es de 10 millones, etc. Son distintos tamaños. Por ahí el proyecto A es poner, no sé, una empresa pequeña de distribución. El proyecto B es un poco más grande, entonces tiene que ver con una gran empresa de distribución. El proyecto C, que ya es más caro, es de $10 millones, es una fábrica entera. Demás. Es decir, son todos proyectos distintos y cada uno tiene un costo distinto. Pero más allá del tamaño, por cada $1.000 que se inviertan, ¿cuántos son los ingresos que se generan como una rentabilidad? Es decir, yo pongo, la rentabilidad es por cada $1.000 que yo invertí, ¿cuál es la ganancia que este proyecto me va a dejar? Y la ganancia que me deja este proyecto es, el primer proyecto por cada $1.000 me deja $1.500 anuales. El proyecto B, por cada $1.000 me deja $220 de ingresos anuales. ¿Ok? Entonces, tiene distintos niveles de ingresos que me van a ser generados. No es que yo todos los años tengo que poner $1.000 para ganar 1.500 todos los años, porque si no, no sería rentable poner 1.000 para ganar 220. Sino esto que quiere decir, de los $1.000 iniciales que yo pongo en el primer año, ¿cuánto me genera todos los años? ¿Ok? Yo puse $1.000, todos los años me va a generar 1.500, 1.500, 1.500, habiendo puesto los 1.000 iniciales. ¿Ok? Acá en la tercera columna, en la columna 4 y en la 5 tenemos cuál es la tasa de interés, es decir, por cada $1.000 que yo tengo que poner, que pedir prestados para invertir, así como una vez invertidos, yo por cada $1.000 gano 1.500, 220, 160, 130, etc. Por cada $1.000 que pedí prestados para hacer esa inversión, ¿cuánto es la tasa de interés que pago? Si la tasa de interés es del 10%, yo para haber puesto $1.000 por mes, tengo que poner todos los años $100 voy a pagar de intereses. Si en realidad la tasa es del 5%, por cada $1.000 que pedí prestados, todos los años voy a tener que pagar $50. Entonces, si la tasa de interés es del
10%, columna 6, ¿cuál va a ser la rentabilidad que tiene el primer proyecto? Y el primer proyecto, el proyecto A, por cada $1.000 que yo invierta, voy a ganar 1.500 me va a dar, pero por esos $1.000 que yo tuve que invertir, voy a tener que pagar $100 de impuestos, entonces, de interés. Entonces, 1.500 menos los 100 que pagué, me da $1.400 de ganancia por año tiene este proyecto. Si en vez de ser, si en vez de ser el proyecto A, el proyecto vamos al proyecto B, que tenía una rentabilidad un poco menor, recuerda, el primer año me daba, cada año me daba $220, yo invierto $1.000, me da 220, pero cada año tengo que pagar, entonces si la tasa de interés es del 10%, $100. Entonces, 220 menos 100, $120. En vez del B, miro el proyecto C. El proyecto C, por cada $1.000 que yo invertí el año 0, todos los años me va a dar $160. La tasa de interés para pedir prestado esos $1.000 son de $100 por año. De vuelta, seguimos en la columna 6, donde pago 10% de interés por año. 160 que tengo de ingresos, menos 100 que pago de intereses, me quedan $60 anuales. Proyecto D, los ingresos son 130 por cada $1.000, paga $100 de interés, 30. Proyecto E, 110 de ingresos anuales por cada $1.000, paga 100 de intereses, 10. Proyecto F, aquí ya me queda negativo. ¿Por qué? Porque este proyecto, por cada $1.000, me da solamente 90, pero paga intereses por 100. Es decir, este proyecto, si yo lo llevo adelante, voy a pagar más de intereses que lo que me genera como rentabilidad. Cuando yo miro este menos 10, quiere decir que este proyecto no es rentable. Este proyecto F no tiene sentido entonces que yo lo realice en esta economía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la rentabilidad que me da no llega a cubrir el costo del capital, no llega a cubrir los intereses que pago por pedir prestada la plata que necesito para ganar. Es decir, lo que tengo que pagar para ganar es menos que lo que gano. Entonces no tiene lógica. Si en vez del 10% la tasa de interés fuese del 5%, veremos que en la columna 4, que hoy eran todos $100 por año que no pagaba, con la tasa del 10, ahora con el 5, la columna 5, van a ser todos $50 por cada 1.000. Es decir, por cada $1.000, el 5% son $50. Entonces, todos los años, en vez de pagar 100, voy a tener que pagar de intereses $50. ¿Y qué pasa esto cuando yo miro la utilidad neta, o rentabilidad neta, o beneficio neto, como le quieran llamar, de cada uno de los proyectos? El proyecto A va a ser los mismos 1.500, pero en vez de restarle 100, ahora resto 50. 1.450. Sigue siendo rentable, ahora un poco más. Proyecto B sigue siendo rentable, ahora un poco más. 220 menos 50, 170. Así para todos. Cuando llegamos al proyecto F, que antes no era rentable con una tasa del 10%, ¿por qué? Porque ganaba 90 para pagar 100. Ahora gana 90, pero paga 50 con una tasa más baja. Entonces este proyecto, que con una tasa del 10% me daba pérdida, con una tasa del 5% ahora me da ganancia anualmente. Lo mismo con el proyecto G, que me daba menos 40 si yo miraba los datos, ahora me da 10. Recién no va a ser factible, recién no va a ser rentable el proyecto H, que es un proyecto que cuando la tasa era 10 perdía 60, ahora pierdo 10. ¿Qué me muestra este ejemplo? Con la caída de la tasa de interés, hay proyectos que antes no eran rentables y ahora sí lo son. Aquellos que ya eran rentables con una tasa de interés más alta, cuando baja, mejor todavía. Si mi proyecto es rentable y ahora tengo menos costos, más rentable todavía. Ahora, lo que me genera es que una caída en la tasa de interés me aumenta la rentabilidad neta que tienen los proyectos. Cuando yo miro esa rentabilidad, utilidad o beneficios netos, y pasan a ser, y ese aumento me genera que pasen de negativos a positivos, quiere decir que había inversiones que yo antes no hacía, que ahora las paso a hacer. ¿Por qué? Porque son rentables. Antes no me convenía poner la panadería porque me daba pérdidas, ahora, pero si la tasa que tengo que repagar es bajita, ahora me da. ¿Ok? Manu Canteros acá pregunta, o sea que la columna dice si invierto $1.000, ¿voy a tener ganancias o no? Que esa columna, asumo que decís la 6, o la 7, dependiendo de la tasa de interés, Manu, ¿no? Así que sí, Manu, si intuyo bien tu pregunta. Recuerden que yo les leo las preguntas muchas veces más tarde. Manu, me pregunta por la 3. No, la columna 3 me va a decir
las ganancias, si queremos decirlo, o ingresos brutos, de alguna forma. Me va a decir por cada 1000, porque también, miren, el proyecto H, que es un proyecto que es malísimo, por cada $1000 gano algo, pero en realidad los costos que tengo del capital, que van a estar dados por las columnas 4 o las 5, dependiendo de la tasa de interés que tengan, me van a hacer que esa inversión sea negativa. Entonces, si yo invierto $1000, los ingresos o ganancias, pero brutas, están en la columna 3. Ahora, las ganancias netas, que son las que me van a determinar si yo invierto o no, están en la 6 o la 7, dependiendo de si utilizo la tasa de interés del 10 o del 5%, respectivamente. Bien, mirar la columna 3, estaría mirando solamente cuestiones brutas. ¿Ok? No estaría teniendo en cuenta los costos asociados. ¿Bien? Paso para llegar a las preguntas. Esto un poco, ¿qué es lo que me estaba diciendo? De alguna forma lo que estamos construyendo es como una curva de la demanda de la inversión. En el libro aparece con este nombre. La curva de la demanda, ¿y por qué? Porque de alguna forma aquí, cuanto menor sea la tasa de interés, mayor va a ser mi demanda por inversión. ¿Ok? De alguna forma aquí lo que vamos a ver en esta curva, en lo que está diciendo el texto aquí abajo, el caso A es tan rentable que directamente no entra en el gráfico, pero si uno mira un punto como B, era el proyecto, para tenerlo esto un poco en cuenta, proyecto A es un proyecto muy rentable, el cual con una tasa de interés incluso muy alta va a seguir siendo rentable. Si nos ponemos a mirar esto, y me puedo pensar con qué tasa es rentable A, 1.500 pesos de 1.000 es el 150%. Entonces, con cualquier tasa menor a 150%, el proyecto A es rentable. El B, 220 de 1.000 es el 22%. Entonces, con cualquier tasa menor a 22% es rentable. De alguna forma lo puedo mirar así, esto si quisiera. ¿Qué tasas son rentables? Entonces, yo aquí lo que tengo, el proyecto A ni siquiera entra porque es una tasa, como les contaba, del 150%, no me entra en la gráfica. Pero fíjense un punto como B, aquí está el 20, sería el 22%. Con una tasa de interés del 22%, que sería la tasa igual a la tasa de la rentabilidad bruta, básicamente tienen que igualarse, lo que yo estaba haciendo en la cuenta es la columna 4 que me va a dar el costo en la tasa de interés, mientras la tasa sea igual a la tasa que tiene la rentabilidad bruta, implícita. La rentabilidad bruta, ¿cuál es la tasa implícita? Si de $1.000 gano 1.500, la rentabilidad bruta implícita es de 150. Si de 1.000 gano 220, la rentabilidad bruta implícita es de 22. Entonces, a medida que la tasa de interés va bajando, a la cual me endeudo, el gasto de inversión va aumentando. Si la tasa de interés es del 22% o menos, el proyecto B se hace rentable. A medida que va bajando, aquí va a aparecer el proyecto C, que el proyecto C, mirando aquí, necesita una tasa del 16%. ¿Por qué? Porque 160 de 1.000 va a ser el 16%. Después el proyecto D es con 13, 130 $130 generaba, entonces con 13%, etc. La idea aquí y el concepto que tienen que llevar es que a medida que la tasa de interés va bajando, más proyectos van haciéndose rentables. Cuando la tasa de interés es muy alta, solamente el proyecto A. ¿Qué proyecto A? Es una mina de fabricar oro, básicamente. Entonces, ese proyecto A es rentable. A medida que el interés va bajando, más proyectos pasan a ser rentables. Como le contaba el ejemplo, entre Argentina y Perú, los proyectos de 10% en un país no son rentables. ¿Por qué? Porque la tasa es muy alta. En el otro, con la tasa de interés mucho más baja, pasa a ser rentable. Axel Mordini me pregunta, ¿se podría considerar un plan de inversión a futuro al petróleo, dadas expectativas luego del COVID? Claro, se podría considerar. El tema es que, por cómo funcionan los precios, si nosotros supiésemos que el petróleo va a subir mucho el año que viene, ya subiría hoy su precio, muchas veces. Y ya lo tendría hoy en día, porque el petróleo se vende a futuro, entonces yo te puedo vender petróleo a 6 meses, a 9 meses, etcétera, 3 meses. En general se vende a futuro, de hecho, el petróleo, a un mes y demás. Si yo sé que algo va a subir mucho, ojo que el valor del mercado ya lo refleja hoy. Los mercados por eso tienen mucha información, se dice. Es decir, si yo sé que hoy por hoy las casas valen baratas porque la economía está parada,
Si yo supiese que las casas van a volver a valer lo mismo exactamente dentro de un año, las casas casi no bajarían su precio hoy por hoy. ¿Por qué? Porque dentro de un año van a valer lo mismo, entonces nadie lo va a vender hoy, porque si no, el que lo venda hoy pierde plata como tonto, y el que lo compra hoy se llena de plata en un año y tiene certeza. Nunca uno tiene la certeza de que va a recuperarse. De hecho, como les digo, los mercados, si yo sé que mañana va a subir el precio sube hoy. Funciona de esa forma un mercado. Porque yo te les digo, chicos, seguro, mañana el dólar vale 200 pesos. Si ustedes lo saben seguro, van a vender todo lo que tengan en pesos, todo, si pueden van a vender hasta la ropa que llevan puesta, lo venden en pesos y salen a comprar dólares al blue, a lo que sea, al contado con liqui, el que sea, 120, 110, a lo que consigan los dólares. Total, mañana los dólares se los van a vender a 200 pesos por dólar. Entonces, sí es muy bueno el punto, como decís Axel, de un plan, yo puedo contar las expectativas que tengo, no obstante, como funcionan los mercados, si yo sé que mañana va a pasar algo y estoy seguro, ya pasó hoy en términos de precios. Porque los precios no son ni más ni menos que información. Entonces, los precios tienen información de escasez relativa. Si yo sé que mañana va a haber escasez de un bien, la información esa ya la contiene el precio del día de hoy. ¿Okay? Es sumamente interesante, pero funciona de esa forma. Por eso es que un montón de cuestiones, cuando uno ya las descuenta, por eso hay un montón de medidas en economía que uno dice las tiene que hacer de shock, o las tiene que hacer de un día para el otro. Uno no puede avisar que, mirá que por ahí hago tal cosa. Uno en general lo que tiene que hacer es, si va a tomar una medida muy drástica, es la toma de un día para el otro. Uno no puede tomar, por eso los anuncios y demás se hacen muchas veces de un día para el otro en economía. Uno no te puede avisar, mirá que dentro de 2 días, porque ya pasa hoy, dentro de 2 días te voy a cobrar un impuesto sobre los que tienen lapiceras rojas. Ya está la lapicera roja, si dentro de 2 días va a pagar impuestos, ya hoy vale menos. Porque ¿quién va a comprar la lapicera roja para dentro de 2 días pagar más impuestos? ¿Ok? ¿Se entiende? Por ahí todavía no baja del todo porque durante 2 días la puedo usar sin impuesto, pero que muy poquito, 2 días sin impuesto lo que me da. Lo que va a pasar es que en realidad el efecto es hoy. Si yo digo, dentro de un mes las propiedades van a pagar el doble de impuestos, la propiedad es el precio que impacta hoy. Es menos negocio tener una propiedad, la gente va a querer comprar menos propiedades. Ya hoy. ¿Por qué? Porque en un mes es lo mismo, va a suceder. Axel me repregunta luego de esto, entonces decís que ellos por lo menos de acá a medio año saben que el petróleo no recuperaba su valor normal. No es que lo saben, sino es que estiman que en promedio el valor va a seguir pinchado, sí. Obviamente, pero que vos podés pensar, Axel, lo siguiente, a ver, si yo te digo dentro de 10 años el valor del petróleo, está bien, bueno, pero dentro de 10 años estamos todos muertos, no tiene ningún sentido, es una frase de Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Si dentro de 10 años levanta, no tiene sentido. Ahora, vos podés pensar, Axel, las restricciones al transporte, las restricciones a la producción, las restricciones a los viajes y demás, muchas cosas que consumen petróleo, no es obvio que van a funcionar de un día para el otro al 100%. Entonces no hay motivos para pensar de que esto va a ser como si estuviésemos en noviembre de 2019, de un día para el otro en el consumo de energía en el mundo. Entonces, naturalmente, en las proyecciones futuras se asume que no va a seguir siendo tan bajo como abril de 2020, pero tampoco hay motivos para estar seguro de que esto va a levantar un día, va a volver al nivel pre-COVID con seguridad. Porque además puede parecer otro COVID, porque además, a ver, las cuarentenas levantaron, pero siguen teniendo 1.400. Italia ayer tuvo, creo que eran 1.400 contagios en un día. O sea, sí, está controlado hasta ahí, pero hay un montón de cuestiones que no es obvio, ¿no? Fue que un poco de expectativa ahí, Jeremías Aramuga, no, eso. Jeremías, como dije, en el largo plazo dicen que estamos todos muertos, en realidad me refería, es como parafraseando esa frase conocida de Keynes, que es, en largo plazo estamos todos muertos. Cuando uno se excede en pensar en largo plazo, no nos vendría mal en Argentina, pero bueno, en otros países por ahí se exceden en largo plazo, estamos todos muertos. Acá Bautista me habla de que en el corto plazo lo único que está bien son secciones de Mercado Libre. No, en el corto plazo también está muy bien Gimnasia, que se salvó del descenso hace 2 semanas. Así que Gimnasia está muy bien también en el corto plazo. Desplazamientos de la curva de demanda de la inversión. Les conté entonces esta curva de demanda de inversión, cómo se conforma. Recuerden que los desplazamientos, y esto es importante, acá nota para el examen del sábado 9 de la mañana examen.
recuerden que cuando hablamos de un desplazamiento de las curvas, quiere decir que se está moviendo algo, quiere decir que nosotros cuando tenemos una curva tenemos unas cantidades y un precio, siempre. En este caso es la cantidad invertida y el precio sería el costo de la inversión, la tasa de interés. Es un precio la tasa de interés. Es el precio que pago por endeudar. Cuando hablamos de un desplazamiento de una curva, se desplaza la curva, lo que estamos hablando es que hay un cambio en las cantidades debido a algo que no son los precios lo que cambió. Cuando hablamos de un movimiento sobre las curvas, es de un cambio en las cantidades por un movimiento en el precio. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos, eso aplica tanto a las curvas de oferta y demanda que vimos en micro, como para esto. Entonces, cuando hablamos de un desplazamiento de la curva de inversión, de la curva de demanda de inversión, estamos hablando de un cambio de las cantidades que se dé no por cambio de la tasa de interés, sino por otros factores. Es decir, la curva de esa demanda, que uno la ve así, que se mueva, esto siempre me confundo si ustedes lo están viendo bien, si yo hago así el gráfico o no. ¿No? Y que se mueva la demanda, entonces un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Siendo los ejes como el marco acá de mi camarita. No sé si ustedes están mirando, porque yo hago siempre como si estuviesen mirando también la pantallita al costado. Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos que van a mover la demanda? Bueno, van a ser aquellos elementos que generan, que son los determinantes. Si yo cambio alguno de los determinantes, obviamente voy a tener aquellos determinantes que no son la tasa de interés, ¿no? Porque si no sería un movimiento sobre la curva. Aquellos determinantes que no hacen a la tasa de interés. Entonces, un aumento o caída del Producto Interno Bruto, naturalmente si el Producto Bruto Interno aumenta, la demanda de inversión va a crecer. ¿Por qué? Porque es más rentable, porque hay más ingresos. Y si hay una caída, todo lo contrario, las inversiones son menos rentables, todo lo más constante. Es decir, si todo lo demás fuese lo mismo, hay menos inversión. Un incremento o rebaja de los impuestos genera lo mismo. Obviamente, si yo digo que voy a bajar los impuestos a las ganancias, a los ingresos, a los beneficios, va a haber un desplazamiento positivo, va a haber mayor demanda de inversión, más proyectos van a ser rentables. Si yo digo que voy a aumentar los impuestos, menos proyectos van a ser rentables. Cambios en las expectativas, de vuelta, el caso de Uruguay, gana un presidente que la gente le tiene cierta confianza a cómo va a ser el comportamiento, cómo va a tratar a la inversión y cómo va a ser las expectativas uruguayas a futuro. La demanda, se desplaza la demanda de inversión y va a haber mayor inversión. Y si gana, las expectativas sobre un determinado país son que va a empeorar o que el tratamiento de la inversión va a ser un poco más agresivo, naturalmente la inversión se reduce. ¿Ok? ¿Ustedes ven con una curva de oferta? Entonces, ahí sería y así. Bueno, me confunde, me confunde, no sé, que siempre tengo este problema. El tema del espejo, discúlpenme. ¿Ustedes lo ven? Bueno. Me agarró una laguna, no puedo seguir. No puedo seguir porque me agarró la laguna de ver cómo están viendo el gráfico. Bueno, la curva de demanda se tiene que lucir como esto, así, con pendiente negativa, y yo lo que estoy haciendo es que esto se mueva hacia, para cada precio, cuando digo un desplazamiento positivo, sería que se aleje del punto 0,0. Es decir, para cada precio más cantidades sería una expansión, crecimiento, y que se acerque al punto 0,0, es decir, que para cada precio haya menos cantidades. Eso sería una contracción de la demanda. Y lo explico así conceptualmente y de forma matemática, porque si no con los brazos y demás me hago lío. Pero que es la derecha esta, ese es mi problema, este es mi brazo derecho. Pero claro, porque ustedes me están viendo ahí, para ustedes parece... Lo dejamos acá, quedó claro la explicación, muchachos, esto ya saben todo cómo es el desplazamiento. Bueno, un hecho estilizado quiere ser un hecho que se verifica en la práctica, en los datos, es algo recurrente y común y que uno observa, es que la inversión en cualquier caso, por todos estos efectos que hemos dicho, todos estos determinantes que son, que tienen bastante actividad, que no son cosas tan fijas, es que la inversión va a ser mucho más volátil que el consumo. Volátil quiere decir que va a variar mucho más. ¿Ok? Entonces, dado que hay cambios en la tasa de interés, el PBI lo afecta, si sube o si baja, los impuestos, las expectativas, etcétera, 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 todos estos determinantes hacen que la inversión va a ser mucho más volátil. Es decir, la inversión va a subir y bajar de una forma, vamos a ver tasa de variación. El consumo, dijimos que
por lo general, los crecimientos y las caídas son se mantienen en un nivel más o menos 70% del PIB, y cuando mira el nivel del consumo solamente, el crecimiento es más suave, y también las caídas. La inversión vamos a ver aumentos y caídas mucho más bruscas. ¿Por qué? Porque de vuelta, un cambio de cualquiera de estos fenómenos y la inversión se cae como un piano o sube como un cohete. ¿Ok? No me tomen el pelo, muchas gracias por la parte buena, la parte mala que querés que haga. Me complica mucho, esto es un desafío lógico. Casi tengo un colapso por tratar de hacer el grafiquito con la cámara al revés. Me apuré. Para terminar un poco de explicar estos efectos que les contaba recién, estos desplazamientos, en el libro van a tener, aquí está esto, qué tonto que fui, lo tenía acá, el grafiquito que era lo que quería contar. Acá lo tienen, listo, lo muestro con el cursor. Mayor producto, el desplazamiento es hacia afuera, y esto quería decir con el desplazamiento hacia afuera, para cada precio, para cada rentabilidad, para cada tasa de interés, hay mayor gasto de inversión, es decir, la tasa de interés de Argentina es del 10%. Si crece el producto, ahora para la misma tasa de interés hay más inversión. Mayores impuestos generan una contracción, es decir, si la tasa de inversión de Argentina era una determinada, aumentan para la tasa de interés del 10%, o supongamos, tengo una determinada cantidad de inversión, ahora los impuestos de la ganancia suben, va a tener menos inversión, naturalmente, y euforia con los negocios tiene que ver con las expectativas. Justo ahora estamos en el caso contrario, ¿no? En el cual nada de euforia, sino que es todo muy pesimista, pero bueno, pero supongamos que uno empieza a ver que por ejemplo, si mañana a la mañana, Dios quiera, se descubre la vacuna contra el coronavirus, va a haber euforia, porque todo el mundo de un día para el otro va a decir, bueno, para todo lo que pensábamos que había que invertir, muchachos, salgamos a invertir porque esto mejora antes de lo que pensábamos. Entonces generaría euforia. Entonces las tasas de inversión volarían si encuentran mañana una vacuna o algún tipo de cura contra el coronavirus. ¿Ok? Eso sería un ejemplo de euforia. Del mismo modo que cuando apareció el coronavirus de golpe, todo lo contrario, pesimismo. Les contaba lo del petróleo, cualquier bien que uno consuma, se ha venido a pique mucho antes. Recuerdan que cuando empezamos las clases físicamente, yo les conté algún caso de una ex compañera mía de Indonesia, y que les conté, yo me acuerdo, en el subsuelo del aula, de que estaban rifando los pasajes en Indonesia. Básicamente, el correlato de eso es una caída en la demanda muy grande, y naturalmente las inversiones estaban por el piso. Todavía no estaba parada la economía de Indonesia ni en ningún lugar del mundo esto, porque esto fue cuando empezamos, la primera semana de marzo, no había, sacando Wuhan en China, me animo a decir que ningún lugar del mundo estaba paralizado. Sin embargo, esa caída en la demanda que tenían, y esas ofertas, claramente tenían un correlato a una caída de la inversión. Entonces todo lo contrario a la euforia, los tipos cuando vieron que se venía la mala, se va a pique. ¿Ok? Bueno. Preguntas y cerramos esta clase acá y nos quedan 46 minutos y algo para hacer consultas del parcial. Mientras piensan, yo me voy a hacer un vaso de agua que no me agarré hoy y tengo la gran tarjeta. Gabriel me pregunta una pregunta muy interesante, muy buena. Yo no soy especialista en esos temas, entonces también lo que te voy a decir, seamos buenos, es como que te responda de coronavirus o de infectología, o de infectología, o no sé cómo decirlo, del tema de coronavirus, un urólogo. Yo te puedo decir mi impresión. Pregunta Gabriel, entonces sí, dado que en el futuro se va a repasar el petróleo, inversión en empresas que tengan que ver relacionadas con otro tipo de energías, como Tesla, ¿es una buena inversión? Sí, pero pensá lo siguiente, si esto vos ya lo suponés hoy, ya el precio de Tesla ya subió. ¿Se entiende? Vos tendrías que descubrirla, la empresa que va a aprovecharse de eso, pero antes que el resto. Para ahora, cuando vaya el precio de Tesla, hoy por hoy, ya tiene incluido que dentro de
o que en el futuro cada vez va a reemplazar más a la industria del petróleo, a bienes que usen petróleo. Entonces, eso es muy importante, entender cómo funcionan los mercados. Si los cambios, los precios dan información. Para mí los precios se entienden como información. Es un mecanismo de información, los precios. Si hay información nueva, los precios cambian. Ahora, si no hay información nueva, no es ninguna novedad y los precios ya lo tienen adentro. ¿Okay? Eso para acá, Martín, que le va a gustar, y alguno más de acá. En quinto año, pero ahora lo pasó a tercer año de economía, una materia que se llama Historia del Pensamiento Económico. Creo que la sigue dando, creo que es el adjunto, un profesor muy piola, bastante gracioso cuando tuitea de la facultad. Nos daba el texto del debate del cálculo socialista. Y ahí realmente fue recién en quinto año, pero ahora se da en tercero, con el cambio de programa nuevo en economía. Ahí entendí lo que son los precios, y que los precios no son ni más ni menos que información. Y que los precios por eso son lo más relevante que tenemos en economía, y que romper los precios es romper un mecanismo que tiene información. Porque nos dice cuándo hay mucho de algo, cuándo hay poco, cuándo algo la gente lo quiere o cuándo no lo quiere. Y los precios contienen información. Entonces, si yo tengo información nueva, los precios es esperable que cambien. Ahora, Tesla ya todo el mundo sabe lo que es y las expectativas del futuro están más o menos ya, todos tenemos las mismas. Si cambian las expectativas, o si me hablas de una compañía nueva que no sea Tesla, que nadie conoce, porque tenés información distinta, y asumiendo que es buena, ahí es esperable que vos veas los precios que tiene el mercado y que te puedas aprovechar y hacer una ganancia. Porque el resto no tiene información que vos tenés. Pero mientras vos no tengas más información y no sea información nueva, no vas a dar ganancia. De nuevo, el debate del cálculo socialista es el debate entre Mises, Hayek y Lange, que entre el socialismo, el capitalismo y cómo funcionan los mercados y demás, es maravilloso. El texto tienen que leer algunos años más, no se los recomiendo que lo lean ahora, quizás porque está bueno dar más herramientas, pero está buenísimo. En Twitter... Bueno. Parcial. Acá me pregunta Juana Benac y vamos a lo importante. Los parciales. Martín preguntó, ¿los hago yo? Sí, el parcial lo hago yo. No lo hace Mariano Rabasa, que es el titular de la cátedra. Lo hago yo, el parcial. El parcial va a tener alguna lógica parecida al test de lectura, pero voy a tratar de poner alguna vuelta más. Va a tener alguna pregunta para desarrollar. Creo que les puedo poner hasta 20 líneas, creo que es lo máximo que les puedo poner, pero imagínense preguntas que ustedes tengan que desarrollar. Estoy pensando, pero no mucho más que, o sea, que no lleguen a 20 líneas seguro. Mi idea sería que 20 líneas, si ustedes tienen ganas. No hay una forma tampoco matemática sobre hablarles eso, pero ya serían respuestas del desarrollo de 1 o 2 párrafos, pero no mucho más que eso. Lo que tiene bueno, de vuelta, siendo cortitas, que el sistema me permite comparar si se copiaron y si se las pasaron textualmente, así que eso está bueno, por lo menos para mí. Si ustedes se lo quieren pasar, yo les voy a poder controlar quién se pasó de vivo. Puede ser que yo les haga desde algún gráfico y se los haga que lo analicen, sería alguna forma que estoy pensando. La verdad, no lo tengo hecho el examen, les dije que lo voy a hacer entre hoy y mañana. Estoy llegando casi sin dormir todos los días, así que no tuve tiempo. De casualidad yo voy a armar las clases. Así que puede ser que haya algún tipo de... En las preguntas de desarrollo les paso una pregunta o algún gráfico que me lo analicen, porque no pueden ser gráficos por la tecnología, y me gusta que hagan gráficos en los exámenes. Múltiple choice, seguro va a haber. Múltiple choice, puede haber algo similar a esos que también les ponemos, verdadero o falso, o de unir respuestas. Similar al test de lectura, porque ustedes ya vieron la herramienta, o sea, mucha vuelta no tengo más que eso. En cualquier caso, hasta ahí llega lo que les puedo decir de vuelta. Estamos limitados por la tecnología. A ver.
tratemos ahora las preguntas, yo así no me pierdo, porque veo que están por ahí charlando todavía de, lo hablamos recién, pero hablemos de... hablemos del parcial. Los temas del parcial, profe, Katia me pregunta, lo respondimos varias veces ya esto, lo puse en el A24, está bárbara la pregunta, chicos, pero me da miedo de que no miren el A24, porque yo en el A24 les aviso todo, así que por favor, mírenlo, en el A24 está puesto claro que son los temas de micro, hasta la parte de mercados, recuerdan que eso es lo que habíamos dado en el libro de Rossetti, que es cuando hablamos de monopolio, oligopolio, etcétera, etcétera, y que incluye los distintos test y trabajos prácticos. Me preguntaron por ahí, sí, no, el trabajo práctico 0 no entra, se supone que es un conocimiento que ustedes lo tienen que tener para poder ir surfeando la materia, pero obviamente no les voy a hacer preguntas si me das el primer trabajo práctico, al 0, el trabajo 0, sí, al 1, 2 y 3, sí, les puedo hacer alguna pregunta similar, no tiene la capacidad de graficar, obvio, pero podría... No lo vi si le puedo meter gráficos, me olvidé por ahí algún gráfico meterle, si que ustedes analicen. Sería 1, 3 y 4. Lo que vimos de micro, chicos, está recontra claro en el libro. Si creo que es 1, 3 y 4, me pregunta Franco. A ver, abro el libro y a la miércoles, así no. Sí, es eso, profe. ¿Cómo? Me está hablando ahí porque tenía bajito. ¿Sí me dicen? Son esos 4 capítulos. Son esos 4 capítulos, ¿no? Sí. Por eso, porque ya después ya saltamos al 19 y un salto grande. Es bastante claro en el libro, de hecho, el micro y macro, de hecho, porque el de macro, además, incluso en las Filminas, dijimos de introducción a la macro en la primera clase. Así que no hay. Acá estoy con el libro, para que estemos todos de lo mismo. 1, 2, 3, 4. Sí. 1, 2, 3 y 4, sí. Perfecto. Y lo de Rossetti, el 8, porque después vimos de Rossetti 11 y 12, y vimos de Mochoni y Becker, pero ya eso es todo macro, cuando vimos eso ya en medición y en inflación. ¿Ok? Así que eso, los temas están bastante bien definidos, creo yo, no tenemos problema para confundirnos. Con el P10 y el segundo P dado, y me ponía... Elizabeth, a ver qué me está preguntando. Yo no hice ningún trabajo para que así no... A ver. Profe, Elizabeth Zapata me pregunta. Yo tengo una duda con las fórmulas, por ejemplo, la elasticidad, el tutor y la corrección, que muestra la división de versión por PQ, ponía primero el valor de la segunda función. Ponía primero el valor de la segunda función. Eso es lo mismo que cambiarle el signo, básicamente. ¿Ok? Entonces, cuando vos haces eso, claro, porque vos 15 y 7 es lo mismo en realidad. Es lo mismo en realidad porque las diferencias... No, ni siquiera, el signo se tiene que cambiar después, porque los dos tenés corridos, no solamente el primero. Me pregunta Elizabeth, entonces, si yo tengo entre 2 puntos, si yo tengo que tomar el primero o el segundo, esto, de vuelta, si yo les digo la elasticidad evaluada en el punto medio, es lo mismo, haga lo que haga, es lo mismo, me va a dar la misma elasticidad. Recuerden que siempre tienen que poner en términos positivos. Y si yo les digo que la evalúen puntualmente, les voy a decir en qué punto la tienen que evaluar. ¿Ok? ¿Se entiende esto, Elizabeth? Entonces, si yo te doy esos 2 puntos, está buena la pregunta, gracias, así aclaro estas cosas. La elasticidad, Elizabeth, entonces, si yo te digo en el punto medio, va a ser lo mismo. Y si yo te digo, evalúala en el punto, uno de los dos, te digo en el punto, por ejemplo, acá los decís, P igual 10 y Q igual 5, o te puedo decir, evalualo en el punto donde el precio es igual a 10, porque yo te di, suponete solamente el precio, no te di las cantidades, te voy a decir en qué punto lo evalúes, y listo. Entonces, no tendría que haber ningún problema. ¿Se entendió, Elizabeth? Por favor, que porque es una buena pregunta y está bueno para no confundir. ¿Ok? Vos, entonces... Bien. De la forma me da lo mismo, claro, o sea, de las gorras, si vos tomas el punto intermedio te va a dar siempre lo mismo, porque vos, si estás pensando más en la curva, estás restando 2 cosas y dividís 2 cosas, estás restando, a lo sumo te queda con el símbolo cambiado, pero eso después no pasa nada, y si estás tomando el punto medio no cambia, entonces es lo mismo. Si te cambia,
si vos tomas un punto o el otro para medir la elasticidad. En vez del punto medio, si elegís uno o el otro, en las puntas sí te va a cambiar eso. Podés verlo, lo podés hacer empíricamente, con una hoja y papel, está bueno para estudiar, fíjate que sí te va a cambiar, pero en cualquier caso yo te voy a decir, evaluar en el punto donde el precio es igual a 4. Yo te doy una función de demanda, no sé, así la miran ustedes ahora, una función de demanda te doy, y te digo, y te doy la formulita, y te digo el precio 1 y el precio 2, y te digo evaluar la elasticidad en el punto de ese cambio, en el punto 1, donde el precio es igual a 1. Entonces vos ya sabés que lo tenés que evaluar, vas a tener que hacer los pasitos, que es para cada precio resolver las cantidades implícitas, y luego resolver las cantidades implícitas, haces el cálculo de la elasticidad, y en el divisor, sería en el denominador, vas a meter los del punto cuando el precio es 1 y la cantidad que corresponde a resolver eso. ¿Ok? Espero haber sido clara, porque es una buena pregunta y es bien importante eso, para que no se piensen que... Sí, porque entiendo que este tipo de miedo, si no el examen, es como que uno se estresa por cosas que no tiene que estresarse. Uno tiene que estresar por entender de economía y por saber resolver, no porque el ejercicio se entienda o no se entienda. Entiendo eso y... Capítulo 1 de Samuel, que pregunta Ivana Blanco, el capítulo 1 de Samuelson. En la última página, y me voy yendo ya para la última página del capítulo 1, habla sobre los tipos de ineficiencia, de relación FDP, no queda claro cómo afecta la degradación ambiental. A ver, déjame ver, porque si esto era de cuando hablaba de externalidades, pues Samuelson en algún lado se va al diablo. Porque esto creo que es cuando habla... No, pues esto no lo dimos en la clase. Sí, pero creo que lo que está diciendo Ivana es los costos que vos tenías, por ejemplo, no sé, si producías un cierto producto, pero emanabas, no sé, una X cantidad de... creo que con el tema de la degradación ambiental, recuerdo haber estudiado eso. Pues justo se cortó, para que lo miro acá en el libro a ver qué me dice y... O el costo de oportunidad. Esto igual en la clase no lo dimos, porque esto tiene que ver con conceptos de externalidades. Así que esto te voy a meter, Ivana, más en lío, y esto yo no elegí darlo. Ineficiencia por el momento, y cuando hablábamos, es de hacer un mal uso de los factores productivos que uno tiene, y básicamente tomar una combinación y desperdiciar factores productivos. Es decir, yo tengo capital, decíamos, tengo una maquinaria y tengo gente para emplear, y no estoy utilizando la totalidad. Ok, estoy produciendo menos. Yo sé que con toda esta maquinaria y toda esta gente puedo producir 20 remeras y fabrico 17. Estoy utilizando menos de los factores que podría y la producción es menos. Ahora, este tema aquí toca, yo esto no lo di, que habla del concepto que después habla de ineficiencias, que esto tiene que ver con las externalidades. Tiene que ver con las externalidades, que yo elegí esto no darlo, me parece que no está mal dado acá. Es un concepto que se llama en Finanzas Públicas 1, eso. Profe, ¿explicás nuevamente? A ver, vayamos por partes. Ivana, decime si te quedó claro, pero en realidad no tiene que quedar mucho claro nada. Eso de las externalidades, que es un concepto que para mí no tiene que estar ahí, eso es para Finanzas Públicas 1. Profe, voy a ver nuevamente los tipos de bienes. Juani, los tipos de bienes, estás refiriéndote a... Lo de sustituto y complementaria, profe. Ah, ok, bueno. Los bienes, nosotros tenemos, no sé si está encuadrado, no me acuerdo en qué clase es esto. Si vos tenés la clase, así abro la filmina y demás, y calculo que se lo puedo hacer incluso más práctico.
Los bienes, en general nosotros vamos a decir que hay bienes sustitutos y bienes complementarios. Un bien complementario de otro son aquellos bienes con los cuales yo cuando... Y esto me estás hablando seguramente por la pendiente de la curva de demanda, ¿no? Y por los determinantes de la demanda de bienes. ¿Lo encaraste por ahí? ¿Puede ser, Juani? Sí, más que nada era porque tenía una duda, creo que cuando un bien es sustituto es cuando PI es mayor, ¿puede ser? Y complementario es cuando PI es menor. Claro, Más o menos. porque así, lo quiero poner así, lo pongo con la... Una consulta, Isidro, ¿los bienes complementarios no son aquellos que son, por ejemplo, necesarios para la producción? No, ahí te digo, porque quiero ver esto. Acá está. Esto de acá, ¿están viendo el PPT? ¿Precio de otros bienes? Estoy casi seguro que es esto, que tu pregunta, Juan, tiene que ver con esto. Porque vos un poco preguntamos cómo son los distintos bienes y cómo afectan a la demanda de unos y otros. Entonces, un bien sustituto, como está aquí, sería el bien entre la Coca y la Pepsi. Yo sé que entonces, si el precio de un bien sustituto aumenta, la cantidad demandada del bien del cual es sustituto, la cantidad va a aumentar. Básicamente, cuando un bien es sustituto, quiere decir que yo puedo elegir consumir uno o el otro. Entonces, la cantidad demandada de un bien va a depender positivamente del precio del bien sustituto. Porque el concepto es, si aumenta el precio de mi competencia, van a caer las demandas, y como se sustituyen, como la gente puede elegir consumir uno o el otro, van a aumentar mis cantidades consumidas. ¿Ok? Entonces, entre dos bienes sustitutos, si aumenta el precio del bien sustituto, Coca y Pepsi, sube el precio de la Pepsi, la gente va a decir, entonces en vez de consumir Pepsi, consumo Coca, y sube el consumo de Coca. ¿Ok? Cuando los bienes son complementarios, por el contrario, la gente ahora no es que compiten entre esos dos, sino que se complementan. Cuando uno consume más de uno, consume más del otro, y al revés. Y cuando consume menos, consume menos. Por ejemplo, yo decía acá la Coca y la pizza. Porque uno en realidad no come Coca o pizza. Come las dos cosas juntas y es como un pack que uno hace en la cena, ¿no? Entonces, algunos tienen el micrófono prendido, chicos. Entonces, si sube el precio de la pizza, aquí en realidad no va a subir el consumo de Coca, sino todo lo contrario, sino que me va a bajar. ¿Por qué? Porque yo las como juntas. Asumamos que cuando compro pizza, ¿qué es lo que hago yo? Compro Coca. Y si como en mi casa comida mía, tomo agua, por lo general. Entonces, si aquí en realidad sube el precio de la pizza, como yo las compro juntos, en mi caso yo lo hago así, compro pizza con Coca juntos, si me sube el precio de la pizza, la verdad es que la Coca ahora consumo menos. ¿Por qué? Porque cuando sube la pizza, compro menos pizzas. Y como compro menos pizzas, los bienes que para mí son complementarios al consumo de la pizza, en este caso la Coca-Cola, también voy a comprar menos. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la idea entre los bienes sustitutos y complementarios. Cuando un bien es sustituto, se sustituyen entre los bienes. Puedo elegir consumo uno o el otro. Cuando uno sube el precio, va a caer su cantidad demandada, aumenta el del complementario. Chicos, hay alguno ahí martillando, no sé qué está. A ver, esperen que voy a tengo que mutear. Y cuando yo tengo en realidad y bienes complementarios, son bienes que se consumen juntos, se complementan en su consumo, ¿ok? Entonces, naturalmente, cuando sube el precio de uno, va a bajar la cantidad consumida, y como se consumen de forma conjunta, son complementarios, va a bajar también la cantidad consumida. Más allá de la piscicoca, por ahí, que es un caso más claro todavía, es las entradas del cine y los pochoclos. Si la entrada del cine sube, voy a consumir menos pochoclos, porque en realidad la gente va a ir menos al cine, entonces va a venir a comprar menos pochoclos. ¿Ok? En cambio, si la entrada de cine sube, quizá la gente consume más teatro, porque es un sustituto. En cambio, el pochoclo es un complemento. ¿Ok? Ahí, Juani, decime si eso quedó claro. Es como cuando Victoria Azarchuk, me cuesta esto un poco de ir como a acordarme. La pregunta, esto asumo que es la anterior, del daño ambiental. Sí, es un punto por debajo, pero de nuevo, es una ineficiencia. Cuando tenemos una ineficiencia, básicamente, estamos diciendo que no se está produciendo al máximo nivel, que por algún motivo estamos desperdiciando recursos.
de alguna forma entonces la producción total de bienes y servicios que tenemos es menor que la que podríamos tener. Cuando uno genera un daño ambiental, y esto de vuelta, no me quiero meter en el concepto de externalidades, que para finanzas públicas uno, pero un poco la idea es que yo estoy, de alguna forma, destruyendo algo de la producción, o algo de todo lo que yo puedo producir, algo estoy destruyendo. En particular, con el daño ambiental, y lo voy a hacer bastante más, no quería explicarlo, pero voy a explicar un poco. Si yo, por ejemplo, contamino un río, entonces del río la gente tiene que pescar, con el daño ambiental yo estoy afectando la producción de los tipos que pescan. Entonces, tengo de alguna forma, me voy hacia dentro de la frontera de posibilidad de producción, porque yo no estoy usando todos los factores productivos que tengo. Estoy desperdiciando una parte por la contaminación. De nuevo, no lo voy a tomar, es un concepto bastante sutil que tiene que ver con externalidades, que se ve en Finanzas Públicas 1 el año que viene. Se elige en la Comisión 1, estoy ahí. Katia Maldonado, no me quedó claro el cálculo de FBP. Si pueden, las preguntas, o yo no tengo problema en ponerles el micrófono, pero hacerlas un poco más como completas, porque me cuesta por ahí ser claro, por ahí arranco yo responderles cualquier cosa, y en vez de ayudarlo estoy hablando de un tema que a ustedes ni les interesa. La eficiencia era un punto U en el gráfico. Me dice acá Victoria, por favor, la pregunta, sean ordenados con las preguntas porque me cuesta un Perú. Había algún gráfico en el cual había un punto U, a ver, vamos a las filminas. Claro, el punto U, acá está. Me acuerdo de algo. Victoria, la pregunta de Victoria. Ineficiencia, digo, era como el punto U en el gráfico, claro. Una ineficiencia con la FPP quiere decir que yo no estoy usando todos los recursos que tengo disponibles, entonces estoy como afectándome, mi capacidad de producir está por debajo de lo que podría llegar a ser. Entonces, de nuevo, en el caso de la contaminación, que de vuelta no lo voy a tomar, no se los di en clase, porque tiene que ver con yo, como de alguna forma, estoy desperdiciando recursos, pero a partir de afectar recursos que usan otros. Ivana... Ok, eso quedó ahí. Les pido disculpas, chicos, por el desorden por ahí, pero y con eso insistirle con las preguntas, cómo tienen que ser. No quiero ser molesto, pero es importante para no responderle cualquier cosa, para ser útil. La pizza con la coca me parece, era el ejemplo acá de sí, ya hoy ya habíamos visto. ¿Cómo sabemos si una demanda tiene elasticidad unitaria? Primero que, dos cuestiones, Albertina. A, lo podés calcular, y vos lo calculás y te da que la elasticidad es 1, así que eso es una forma que vos tenés. Y la otra forma que vos tenés de esto de saberlo es, recordar que cuando vos tenías una demanda lineal, una curva de demanda lineal, exactamente en el punto medio, lo habíamos demostrado en clase, ¿por qué? Exactamente en el punto medio la elasticidad era unitaria. A ver, aquí voy a ir a elasticidad de la demanda. Ustedes díganme si, pues yo estoy pasando, ¿ustedes ven las filminas yo estoy mirando? ¿La elasticidad ahora en este caso? Sí, profe, se ve. Ah, ok. Bien, perfecto. Bueno, aquí esto lo habíamos demostrado, aquí, la elasticidad de la demanda, aquí, esto estaba calculado acá, ahora, ¿cómo era que venía que lo habíamos explicado? Claro, porque cuando yo estoy en la mitad de una curva de elasticidad, esto para explicar a ver un poco cómo funciona la lógica, en la mitad de una curva de demanda lineal, yo estoy exactamente en el medio, entonces, y por la forma en la que tiene, si yo aumento, recuerden que las variaciones en la demanda como son negativas, si yo me paro a otro punto esto no se va a cumplir, si yo estoy exactamente en el medio, quiere decir que una reducción del 1% me va a generar exactamente, del precio me genera exactamente un aumento del 1% en las cantidades. ¿Por qué esto sucede geométricamente? Solamente porque estoy en el medio. Porque yo me vengo a puntos más abajo, por ejemplo con un punto como R, aquí donde el precio es mucho más bajo y las cantidades son mucho más altas, el cambio en el precio proporcionalmente sobre un precio bajo va a ser mucho más grande, y el cambio de las cantidades va a ser mucho más pequeño. Entonces yo cuando divido la variación porcentual en cantidades, divido variación porcentual en precios, me queda un número más chiquito que 1. Pero eso es una cuestión geométrica,
de vuelta, como estoy parado exactamente en la mitad, y esto uno se mueve el precio para un lado y las cantidades para el otro, es una cuestión geométrica. Entonces, pero para saberlo cómo es, lo puedo calcular de vuelta. O sea, ustedes le ponen valores y lo calculan y te da uno, o el otro, esto es el razonamiento lo tiene aquí, y geométricamente es porque es de esa forma, es porque en el punto medio, si la demanda es lineal solamente, no en cualquier demanda, solamente si es lineal, es porque en el punto medio exactamente es el punto en el cual, si yo cambio un 1% los precios, el cambio de las cantidades va a ser exactamente de un 1%. Y yo me vengo un punto más abajo, relativamente, como yo estoy mirando, el cambio de los precios y las cantidades es proporcional con el valor que toma en el eje. Entonces yo un punto como R, el precio es muy bajo, y el precio, y Q, las cantidades son muy altas. Entonces un cambio proporcionalmente de los precios es muy grande, porque es proporcionalmente de un precio de algo chiquitito es mucho, y proporcionalmente de algo que es bastante grande es mucho más pequeño. Entonces, el cambio relativo, de alguna forma, que es lo que mide la elasticidad, el cambio porcentual, en este caso es mucho más chico en cantidades que en precios, por eso la elasticidad es menor que 1. Aquí es mucho más grande en cantidades que en precios, ¿por qué? Porque las cantidades son pequeñas. Y en el punto medio es donde se va a dar que es exactamente igual. Fernet con coca era mejor ejemplo, es verdad, es verdad. Es el ejemplo del Fernet con coca. Cuando limitan el público no se vende nada, listo, comisión 1, access, para ver el parcial, por ahí le da mal y me quiere matar. Y aprende a jugar a Fortnite, no sé ni qué decir, Fortnite unos bailecitos, pero ahí ya soy de otra generación. A ver, entonces con esto que me has preguntado, Albertina, ¿quedó claro con esto o no? A ver, yo te lo puedo demostrar algebraicamente, pero quedó claro. Entonces la idea esa de que vos, el concepto de elasticidad es el cambio porcentual en las cantidades dividido el cambio porcentual en los precios. Como la curva de demanda relaciona negativamente cantidades y precios, cuando yo me muevo hacia las puntas voy a tener o mucha cantidad y poco precio, o mucho precio y poca cantidad. Como la elasticidad lo que está mirando es cómo varían porcentualmente, un cambio pequeño, pero de algo pequeño también, es grande, el cambio porcentualmente. Y un cambio pequeño de algo grande es algo pequeño porcentualmente. Entonces yo en la curva de demanda, un poco la lógica es, si yo estoy en un punto de alto precio y poca demanda, un cambio del precio pequeño es algo chiquito de un precio que ya es alto, entonces es poquito. Pero las cantidades sí pueden variar mucho. En cambio, yo estoy en un punto mucho más abajo en la curva de demanda, donde las cantidades son muy altas y los precios son chicos, un cambio pequeño en el precio va a ser muy grande relativamente, porque los precios son bien bajitos. Y en cambio, el cambio en las cantidades, como las cantidades son muy grandes, va a ser pequeño. En el extremo, si yo me pongo en el punto donde las cantidades, donde el precio es 0 y las cantidades son 4, donde el precio es 0 y las cantidades son 4, y esto un poco en el práctico lo podían hacer, lo preguntaba, si yo cuando el precio es 0 cambio 1 centavo, el cambio en el precio es infinito. ¿Ok? El cambio en el precio es infinito, porque es cuánto cambió el precio con respecto a lo que tenía. Cambió 1 centavo dividido 0, eso es infinito. ¿Ok? Y las cantidades, ¿cuánto cambiaron? No cambiaron casi nada. Entonces, algo dividido infinito me da 0, o sea, es perfectamente inelástico en el punto aquí abajo extremo. Por el contrario, cuando yo me voy al otro extremo, cuando las cantidades demandadas son 0 y el precio es alto, yo bajo un puchito, las cantidades aumentan de 0 a algo, a 0,1, no importa. ¿Cuánto cambiaron las cantidades? Y cambiaron infinito las cantidades. Y el precio cambió a algo, no sé, un número. Entonces algo infinito dividido a algún número, me queda ahora que la elasticidad es infinitamente elástica en el otro extremo. Entonces de vuelta, de infinitamente elástica hasta llegar a infinitamente inelástica, en algún punto, que es exactamente el punto medio, por esto que te decía, la elasticidad es unitaria. ¿Ok? Bien, vamos a ver, Axel, si mantenés lo que decís después del examen. De vuelta, pero es importante estudiar. Yo no estuve respondiendo los exámenes que mandaron los prácticos, pero ahora durante estos 2 días les voy a estar respondiendo las consultas. Mi idea es responderle lo antes posible todo, tiempo lo más rápido que pueda.
son de los primeros parciales que dan, ya asumo que ya han dado cuenta de administración, pero es importante. Bueno, buenísimo, Albertina, se entendió. Es importante que saquen las dudas. De vuelta, por ahí, si mañana a la tarde, si conseguimos un grupo, me pueden contactar, y si por ahí buscamos la forma, si quieren lo arman ustedes, un Zoom. Yo soy medio bruto, no tengo aulas porque sabría pedirlo con tiempo, no tengo, pero si acumulan más preguntas y lo que sea, yo les puedo ofrecer horas, la verdad, porque estoy un poco atrasado con otras cosas también, pero de alguna forma, si suban más preguntas, o me pueden mandar por escrito, yo prefiero, si no, y las voy poniendo en el foro de debate que está armado. Pero bueno, cualquier instancia que a ustedes les parezca, de vuelta, yo no tengo una oferta infinita de tiempo y de herramientas, pero todo lo que podamos hacer estos 2 días, si lo coordinamos, vamos a hacer el mayor esfuerzo para estar disponibles para que el primer examen de economía para muchos de su vida no sea una despedida. Vamos a tratar de que quieran a la economía. ¿Más consultas? ¿Alguna me quedó sin responder? Yo por ahí no me di cuenta. Profe. Sí, bueno, consulta breve, acá de Viviana. Joaquina, el recuperatorio, ¿sabe cuándo es? Mirá, no lo sé, pero de vuelta, no es que sea. Ahora estamos tomando todas las cátedras, estamos tomando esta semana. Toda la cátedra nuestra. La cátedra C. Vamos a tener que hablar, porque recuerden, yo esto les cambié la fecha. Yo les dije que se mantenía la fecha y al final no. Entonces, en realidad, yo tengo una idea, pero como esto hay que consensuarlo con el titular y para estar todos de acuerdo y para que sea más coordinado esto, no te lo puedo decir, Viviana. Pero no te lo puedo decir de vuelta. Yo traté de corregir rápido. No es por mala intención ni nada, sino porque con estos mecanismos, para no pisarse con otras materias y demás, es muy probable yo quizás que lo tomen un día de clase, igual para no. Bueno, nada, para tomar un día de clase. Pero bueno, pero te pido disculpas, Viviana, no es mala predisposición ni de vago, pero es que es difícil ponernos todos de acuerdo para no hacer lío. Alguien me estaba hablando ahí, dígame nombre, apellido, colegio y pregunta. ¿Sí? ¿Me está diciendo? ¿Alguien? Bueno, voy a ir respondiendo a Victoria. Si cuándo tardé en entrar la nota, la verdad, Victoria, es que no lo sé. Pero no lo sé porque todavía no tengo definido el examen cómo hacer, eso depende, y no sé cuánto ustedes van a rendir, porque en general cuando rinden, yo voy a tratar de corregirlo lo antes posible, pero termina rindiendo el doble de los que son acá. Entonces ustedes me dicen que lo rinden, no sé, ahora tengo 28 conectados. Siempre somos más o menos 30. Algún día más, algún día menos. Alrededor de 30 tipos es una cosa, ahora sí, corrijo a 60, es el doble, básicamente. Entonces, un poco depende de eso, no hay ni más ni menos que eso. Corregir es el tiempo que tome hacerlo. Entonces, no te puedo decir por eso, porque no tengo certeza con este mecanismo cuánto se me va a anotar el examen. Y si me anotan los 30, 35 que yo veo siempre, es una cosa, si de golpe cuando yo venimos ahí 62, va a tardar más. Alguien me había preguntado algo y lo corté. Nos quedan 12 minutos y tengo que salir del aula, igual 12 minutos es bastante. De vuelta, agotemos y usemos todas las instancias. Yo vi todos los emails que me mandaron, tengo que responder alguno de alguna cuestión puntual, algunas chicas que se tranquila que ahora yo respondo. Pero bueno, trato de responder los que me preguntan puntualmente, muy de cosas Profe, en ¿me el parcial. escuchás? Sí. ¿Quién habla? Yo, Juan y Bertone. Yo. ¿No te veo? Yo. Sí. No, porque a mí me pasó en el parcial de contabilidad que como las preguntas, viste, vos las vas pasando y no las ves más, digamos. Por ahí si me queda alguna duda o quería volver a repasar las preguntas, no sé si se podía volver para atrás. Yo eso Por ejemplo, lo puedo calibrar para que ustedes puedan volver para atrás. Así que yo se lo voy a poner para que ustedes puedan volver para atrás. bien, porque nada, con el tema del tiempo, yo estaba apurado en terminar. Sí, Y sí. Además, por ahí está bueno. Si hay preguntas desarrolladas, ustedes quieren arrancar, es tema de ustedes, como lo quieran hacer, sí. bien, Eso bien, lo tengo bien. que calibrar yo. Soy medio salame con las cosas, por ahí me equivoco, por ahí, pero voy a preguntar bien a los que saben para sí. Sí, la idea es que puedan, dentro de la misma pregunta, ir y volver. Dentro del mismo examen, ir y volver. Más consultas si tienen.
¿Sabré la fecha de la clase por el examen? Si estás preguntando, Axel. ¿Sabes la fecha de la clase? No sé. No sé, Axel, no te terminé de entender de qué me estás preguntando. ¿Dónde están esas filminas? Las filminas de la clase están todas online. De esta clase puntualmente, de la de elasticidad, son las primeras, y esta se llama, ahí tengo el nombre, elasticidad de la demanda. Tiene el mismo nombre que yo tengo en mi... Son de las primeras estas. Esto debe ser... Fines de marzo, ¿será esto más o menos? Me imagino, elasticidad de la demanda. Más o menos, creo que es. Pero elasticidad de la demanda se llama, yo acá tengo, a ver, el nombre, porque yo te lo pongo por fecha, yo te les puedo decir el orden que tuve. Yo toda la clase fue unidad 1, ustedes están viendo ahora mis carpetas, no sé si están viendo, unidad 1, unidad 3 y 4 parte 1, unidad 3, curva de demanda, curva de oferta y equilibrio de mercado es la que sigue, elasticidad de demanda es la que sigue, tipos de mercado y ejercicio de oferta y demanda. Esto es todo lo que sería el primer parcial. Hasta tipos de mercado y ejercicio de oferta y demanda. Y además seguimos con los prácticos, que los prácticos, de vuelta, los tips que di para resolver el práctico 3 de elasticidad, eso también está incluido porque está incluido el práctico 3. Por eso el lado 24 está por orden. El único desorden fue que la clase del 28 de abril, que la subí después de la del 30, que ahí mandé una macana que me marcaron un par de ustedes que no estaba subida la clase y no me di cuenta. Pensé que la había subido y no me di cuenta y no la había subido. Pero las clases están por orden en el aula, van quedando por orden. Entonces, como les digo, está unidad 1, unidad 3 y 4 parte 1, tiene que ser el nombre de la que sigue. Unidad 3, curva de demanda, curva de oferta y equilibrio de mercado, elasticidad de la demanda, y tipos de mercado y ejercicio de oferta y demanda. Eso es lo que tengo yo. A ver si alguna vez estoy olvidando. Y elasticidad de la oferta, que por algún motivo le cambié la fecha, porque me hicieron algún comentario. Elasticidad de la oferta está, después de elasticidad de demanda está elasticidad de oferta, ante tipo de mercado. Me olvidé eso. Elasticidad de oferta, porque tenía un error, una E sub D, que era E sub O, que me marcó alguno de ustedes también, mandó email a alguno de los chicos, le agradezco, entonces por eso le tengo la fecha cambiada. Pero bueno. Eso sería un poco... Que eso... A ver si yo pudiese ver acá el 24. Yo le digo la fecha, lo último de esto, porque yo esto... Elasticidad de la oferta, tipos de mercado. Creo que el 7 de abril fue la última clase que yo di de esto, que creo que es la de 7 de abril, la de tipos de mercado. La última que subí. Casi seguro. Casi seguro que el 7 de abril fue la última clase. Están los videos, todo, tienen los videos de YouTube y demás, así que... Está con la fecha. ¿Alguna consulta más? Porque ya nos vamos quedando sin tiempo y nos van a desalojar los que vienen ahora. El oligopolio, cuando hablaste, me pregunta Albertina, en el oligopolio, cuando hablaste del precio y el poder, dijiste que se puede parecer a un monopolio y a la competencia perfecta. No entendí por qué, tampoco entendí lo de las barreras. Bueno, un poco en el oligopolio, nosotros lo que decimos oligopolio es que hay una cantidad limitada de oferentes, de vendedores. Dependiendo del oligopolio, de si coordinan entre ellos, se van a parecer más a un monopolio. El monopolio, recuerden que la característica del monopolio, en realidad cuando hay poder de mercado, quiere decir que uno puede afectar los precios y puede afectar las cantidades. ¿Ok? Sería una forma, observa toda la curva de demanda, se dice, uno puede de alguna forma, es decir, subo el precio y bajo las cantidades, pero no me quedo en cero. ¿Ok? Puedo reducir las cantidades que ofrezco y observo todo. Recuerden competencia perfecta, si yo subo el precio me quedo sin mercado, y si bajo el precio no tiene sentido porque sería tonto, ¿no? Ganar menos. Entonces, el oligopolio dijimos que hay un grupo reducido. Si en ese grupo se agarran de los pelos y están peleando el oligopolio y compiten como en una empresa con el mercado competitivo, se va a parecer igual que competencia perfecta.
Si el oligopolio en realidad se juntan todos en la mesa y coordinan y dicen, a ver, muchachos, vamos a subir el precio, vendemos un poco menos, pero subimos el precio y vamos a un punto donde la ganancia sea mayor, se va a parecer más a un monopolio. Entonces, de vuelta, el oligopolio es un punto intermedio, hay una cantidad reducida, no es ni infinita como en un mercado competitivo, ni es uno solo. Dependiendo de la capacidad que tengan para coordinar o no, es si van a competir más y si va a parecer más a competencia perfecta o a monopolio. Sobre las barreras de la entrada, tiene que ver con que, en definitiva, porque ustedes me dirán, ¿y por qué hay un monopolio o hay un oligopolio y no son todos competitivos? O sea, ¿qué cambia esto? Y el principal componente, el principal elemento aquí es las barreras a la entrada. ¿Qué quiere decir esto? Porque que haya pocos competidores, si en realidad hay pocos, pero porque nadie más quiere entrar, a ver, ¿cómo sería esto? Por ahí en mi barrio hay pocas panaderías, pero hay pocas panaderías porque la verdad, porque nadie quiere venir. Entonces, eso es un mercado competitivo igual. ¿Por qué es competitivo? Porque el tipo de la panadería no puede vender el precio del pan a 1.000 pesos el kilo. Porque si lo vendiese a 1.000 pesos el kilo, la gente no le compraría, o en realidad abre otro una panadería al lado, lo va a vender en vez de a 1.000 a 900, se va a llenar de guita igual, si alguien se lo quiere comprar, y ese de 1.000 no le vende a nadie. Porque haya pocos o muchos no quiere decir en realidad que el mercado, uno tenga poder de mercado. Uno tiene poder de mercado cuando es el único que vende o es uno de los pocos y en realidad nadie más puede entrar. Hay una limitación de algún tipo, física o algún tipo física, por ejemplo, los productores de petróleo. Es un oligopolio porque no puede producir petróleo todo el mundo que tenga ganas. ¿No? ¿Por qué? Porque no tiene el petróleo. O si yo puedo producir iPhone, ¿y por qué hay uno solo? Y bueno, iPhone hay uno solo porque yo tengo los derechos, tengo las patentes de eso. No puede cualquiera ni decir fabrico el iPhone. Entonces, las barreras que haya es la limitación que yo tengo para competir y para desafiar a las empresas que ya están vendiendo. Cuando hay barreras, es lo que permite que haya un oligopolio o un monopolio. Si no hay barreras, que haya uno o pocos oferentes no quiere decir nada, siempre que uno pueda entrar. Con que exista la amenaza de que uno pueda entrar, ya va a bajar. Va a abrir la competencia. Katia, tendríamos que estudiar, no sé, estoy rápido para llegar al tiempo. Katia, tendríamos que estudiar más los gráficos y fórmulas. Vos que sí. Tenés que estudiar todo. Se dieron gráficos, se dieron fórmulas, hay de todo. No sé qué decirte a esa pregunta. Calculá que si te dijese, no, esto estudiarlo más o menos. Es un poco complicado. Albertina, y no sé si fui claro por el apuro. Disculpad si no fue, o mandame un email, o pongámonos en el foro, o avisame lo que sea, y me extiendo un poco más, pero porque estoy quedando sin tiempo. Katia, estudien todo. A ver, es un parcial bastante pequeño en la extensión de páginas, de filminas y demás, todo bastante ordenado, entonces en ese sentido no hay nada que hayamos, no es esas materias que tienen que leer 600 páginas, entonces alguna parte uno tiene que decir, estudia un poco más, un poco menos. Quedan 2 minutos y segundos, así que vamos a tener que ir cerrando. Chicos, cualquier cosa me escriben, por favor. Muchas gracias a ustedes y estudiar. ¿Ok? Bueno, éxitos y gracias a ustedes.